en mi computadora, así que... Bueno, la idea no es dar la parte teórica de las enfermedades, ¿tá? Sino lo nuevo, lo diferente que hay en el tratamiento de las mismas y cosas que se hayan investigado recientemente. En la displasia coxofemoral, que es una de las enfermedades más comunes que nosotros tratamos, en cuanto a la etiología de la enfermedad, seguimos con lo mismo, es una enfermedad hereditaria que provoca alteraciones en el organismo del animal entre los 2 a 4 meses, es cuando se manifiesta, si factores ambientales colaboran para que la enfermedad aparezca, pero en este punto no hay nada novedoso en la enfermedad. Lo que sí hay, si nosotros hoy en día hacemos una búsqueda en un buscador de artículos científicos, vamos a ver que en los últimos años se vuelcan más al tratamiento conservador de la enfermedad. Ya sabemos que el padrón oro es la prótesis, en Uruguay sabemos también que no tenemos prótesis de cadera, entonces a nivel también mundial apuntan a hacer un tratamiento conservador. ¿En qué aspectos podemos cambiar o modificar nuestra conducta y nuestra terapéutica en base a lo conservador? Bueno, no pasa más. No pasa. Bueno, pasan cosas. Cuando nosotros tenemos un paciente con displasia de cadera, hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Nosotros vamos a tener una sintomatología que está vinculada, por una parte, al proceso doloroso que genera la inflamación y el proceso degenerativo, y otra es el proceso degenerativo en sí, que provoca una rigidez articular, y a medida que va avanzando ese proceso articular, vamos perdiendo calidad de vida. Hoy en día, todos los tratamientos se vuelcan cada vez más a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque cada vez más viven más y cada vez más hay un lazo entre humanos y animales que aumenta la empatía por las enfermedades, y muchos de nosotros, responsables de animales, tenemos también procesos degenerativos en nuestras articulaciones, sabemos lo que duele, sabemos lo que molesta, entonces queremos proporcionarle a nuestros animales también una buena calidad de vida. Y es en base a eso que, a ver si anda ahora, sí, se va, que tenemos que planificar muy bien el tratamiento. ¿Por qué? Por un lado, hablando de dolor, vamos a tener dos momentos de la enfermedad que provoca dolor. Uno en los 13 meses de vida y otro cuando los animales son adultos. ¿Por qué en los 13 meses? Porque ahí se está gestando la inflamación articular, hay una inestabilidad articular, el movimiento genera una distensión de la cápsula articular y es ahí donde vamos a tener dolor. Y después, cuando son más adultos, por el desgaste del cartílago articular que genera una exposición del hueso subcondral, y ahí es la segunda fase de dolor. Si nosotros esperamos que aparezca esa segunda fase de dolor, es porque no hicimos nada para salvar el cartílago articular en todo el momento que no tenía dolor. Que no tenga dolor, que no lo manifieste, no significa que la enfermedad no esté avanzando. Esa es una de las cosas que tenemos que dejar en claro a los responsables de los animales, que por más que vea a sus animales que están absolutamente bien, en realidad no lo es así. O sea, el proceso está avanzando, por eso son pacientes que una vez que diagnosticamos una displasia de cadera, tenemos que tratarlos de por vida. Por eso tenemos que tener mucha paciencia, porque nunca nos vamos a sacar esos pacientes de arriba, siempre los vamos a tener que estar monitorizando, tratando y viendo las opciones terapéuticas que tenemos para tener una buena calidad de vida de ese animal. Como vemos en este video acá, que por hablar ya pasó, esta es una paciente, en realidad era mi perra, ahora obviamente falleció porque ahí ya en ese video tenía 15 años. Ella tenía, obviamente, osteoartrosis secundaria y displasia de cadera, como no podía ser de otra manera, tenía que tener algo ortopédico. Y generalmente son así nuestros pacientes, ¿no? Son pacientes contentos, que tienen una rigidez articular al caminar, y esa rigidez es algo que nosotros tenemos que educar a la gente que tiene perros con alteraciones secundarias a displasia de cadera, de que nunca se lo vamos a poder sacar en realidad. Una vez que ellos tienen una alteración mecánica en la articulación, esa rigidez en realidad es difícil que nosotros eh, la podamos resolver o mejorar mucho. Y tenemos que enseñarles a diferenciarlo de dolor. Muchas veces esa forma rígida de caminar, ellos lo asocian con dolor, y en realidad no significa que esa alteración mecánica sea por dolor. Eso es algo que tenemos que dejar en claro a ese paciente. Lo que sí es importante, le había sacado el audio a todos los videos, ya veo que no fueron a todos.
diferenciar es que nunca un paciente con displasia de cadera, que en realidad también el término displasia de cadera hay que tener cuidado. Displasia de cadera en realidad podríamos decir en los primeros meses de vida. Cuando terminó de crecer y la enfermedad continúa, en realidad lo que nosotros tratamos después es la osteoartrosis o la enfermedad degenerativa articular secundaria a la displasia de cadera. Cuando tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, está mal decir que nosotros estamos tratando a un paciente con displasia de cadera. Estamos tratando la consecuencia que dejó la enfermedad cuando el animal era joven. Nunca un proceso, no, ya me acuerdo porque le dije el audio, porque cuando camina, ahora la vamos a poner de nuevo, vamos a sentir el ruido de las uñas arrastrando contra el piso. Nunca un paciente con osteoartrosis secundaria, displasia de cadera, va a tener déficit propioceptivo. Nunca va a tener ataxia, nunca va a tener ninguna alteración neurológica. Jamás, jamás una osteoartrosis secundaria de displasia de cadera va a provocar síntomas neurológicos. Puede provocar rigidez, un caminar más duro, pero jamás va a ver si lo podemos pasar de nuevo. Vieron que tiene como un... ¿Esta paciente tenía una osteoartrosis secundaria de displasia de cadera? Sí, la tenía. Pero, a su vez, tenía un síndrome de cauda-equina que estaba provocando una compresión a nivel de la cola de caballo, de la cauda-equina, que generaba ese déficit propioceptivo. Siempre, cuando yo estudiaba, decían, el ovejero alemán se cae de cadera por la displasia de cadera. En realidad se caía por el síndrome de cauda-equina. Nunca vamos a tener déficit neurológico por una displasia de cadera. Otra cosa que es importante es que en esta enfermedad nunca tratamos imagen radiológica, tratamos síntomas clínicos, porque la imagen radiológica difícilmente concuerda con los cambios clínicos. Nosotros podemos tener articulaciones extremadamente horribles y el animal tener una buena calidad de vida y tener articulaciones que no están tan feas radiológicamente y que tienen un dolor impresionante y una dificultad impresionante. Ojo con esto. Es muy común que reciba pacientes para ser tratados con cirugía por displasia, por alteraciones a nivel de sus articulaciones, y lo que tienen es un tumor. Nunca un proceso de osteoartrosis, un proceso degenerativo a nivel de cadera, se va a producir a nivel del cuello o el centro de la cabeza femoral. Siempre se va a producir en los bordes del acetábulo y en los bordes de la cabeza. Deformación de cabeza, achatamiento de cabeza, encortamiento del cuello femoral, osteofitos periarticulares, pero nunca en el centro del hueso. Si vemos eso no es un proceso degenerativo por displasia de cadera, eso es un tumor. Y es muy frecuente que el comienzo de los tumores se confunda con una alteración osteoarticular secundaria a displasia de cadera. Cuando tengan un perro que le hacen la abducción o la hiperextensión caudal y tiene un dolor, pero extremo, ojalá, no es un dolor de osteoartrosis. El dolor de osteoartrosis se controla. Tarde o temprano, con antiinflamatorios y con analgésicos se controla. El tumoral no. No evoluciona de la forma que esperamos. Entonces, cuando pasan esos pacientes, repitan la imagen radiológica con 25 días de diferencia a la imagen radiológica que evaluaron, y si es un tumor, van a encontrar una diferencia entre una y otra ya con 25 días. Entonces, eso es una precaución importante. ¿Qué otra cosa es importante resaltar en la displasia de cadera en la clínica? El test de Ortolani. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos evaluando un cachorro que viene a nuestra clínica para hacer el plan de vacunación y le hacemos la prueba de Ortolani y evidenciamos caderas laxas, con una cirugía nosotros podemos evitar la displasia de cadera. Podemos hacer que esas caderas sean normales, pero solamente lo podemos hacer hasta los 5 meses de edad. Después de ese tiempo ya no hay opción quirúrgica que podamos hacer para evitar que ese paciente tenga una displasia de cadera. ¿Cómo se hace el test de Ortolani? Con el cachorro en decúbito lateral, intento, igual va a haber un video más adelante, tomo la rodilla, intento sacar la cabeza del fémur de la cadera, tal cual, o sea, presiono para sacarla. En caderas laxas lo voy a hacer, y cuando se sale, le ejerzo presión en el trocánter mayor y entra y hace
el famoso CREX. ¿Ah? Ese es el test de Ortolani positivo. Si no son caderas laxas, no voy a poder subluxar o luxar esa articulación. ¿Ah? Este test no se hace en adultos. ¿Ah? Solamente se puede hacer en cachorros que son laxos y cuando da positivo, si le hacemos la cirugía que vamos a ver ahora después, podemos hacer que ese cachorro sea normal el resto de su vida. ¿Ah? Podemos evitar la degeneración y el desgaste. ¿Cómo lo evitamos? Con una sínfisiodesis prepúbica. Entonces, tenemos un cachorro que da positivo al test de Ortolani. Me dice que tiene laxitud a nivel de la cadera. Si hay laxitud a nivel de la cadera, va a deformar esa articulación. Lo que hago es evitar que el acetábulo se abra y que la cabeza del fémur quede desprotegida del acetábulo, se separe. Cuando hago la sinfisiodesis, estoy cauterizando la fisis 2/3 desde la porción craneal para que no siga creciendo. Entonces, el acetábulo no va a seguir abriéndose, sino que va a quedar estable y quieto en esa posición. Al quedar en esa posición, va a seguir abrazando la cabeza femoral, entonces va a seguir funcionando normal. El resto, que es el tercio caudal, va a seguir creciendo, entonces no va a haber estrechez pélvica. No va a haber el riesgo de que si es una hembra no pueda gestar, o si es un macho que te quede con dificultad para defecar. No va a haber problema en el canal. ¿Ah? Solamente lo que voy a hacer es estar trabajando en la región de los acetábulos para que no se sigan abriendo. Pero esta cirugía solo la puedo hacer hasta los 5 meses de edad. Después de ese tiempo, no es aconsejable. Y siempre tiene que ser con caderas normales. Entonces, una vez que tengo la laxitud, hago una radiografía. Si radiológicamente son caderas perfectas, ahí puedo hacer la sínfisis. Si ya hay alguna alteración en la cabeza del fémur o en el acetábulo, en realidad no está indicada, porque ya está la enfermedad. No voy a estar previniendo nada. Voy a estar empeorando la enfermedad porque al obligar al acetábulo a estar más cerca de una cabeza que está enferma, voy a acelerar el desgaste y la degeneración. ¿Ah? La idea no es explicar cómo es la técnica, sino que existe y lo que hace es evitar que los acetábulos se abran para que no se separen de la cabeza femoral. Es una técnica rápida, obviamente hay que evitar lesión del recto porque es calor, lo que estamos con un electrobisturí, estamos cauterizando esa línea de crecimiento y por debajo está el recto y la uretra, entonces podemos causar lesiones, pero lo que hacemos es poner un bajalengua, obviamente estéril, por debajo de esa sínfisis y quemamos. Y además, si no, pedimos a alguien del equipo sucio que coloque el dedo en el recto y si él empieza a sentir calor, nos avisa y sacamos, no generamos tanto calor en profundidad. ¿Ah? Acá tenemos un paciente que acá está la prueba de Ortolani, que la vamos a ver. No, corrió. Oh, te puedo... Bueno, este es un golden que pasó para una... No, el tema es que no corre el video. Acá está quieto. No, no va. Que en realidad estaba un poco pasado, 2 meses del tiempo ideal, pero se le hizo radiografía, tenía cabezas femorales redondas, acetábulos profundos, pero cuando hacíamos la prueba de Ortolani, me van a tener que creer, había un test de Ortolani positivo. Se le hizo la sinfisiodesis y estas son sus caderas, esto es en agosto y esto era en febrero. En febrero se hizo la cirugía, en agosto se hace la radiografía de control y tiene sus cabezas redondas y dentro del acetábulo. Entonces es un paciente que evitamos la cirugía. Acá tenemos otro donde previo a la cirugía tiene caderas normales, cabeza femoral bien redonda, acetábulos bien profundos, que todo encaja perfectamente bien, con test de Ortolani positivo, y al hacer la cirugía, esto es en agosto, esto es en febrero, en la radiografía de control tenemos cabezas redondas y acetábulos profundos, donde encaja perfectamente la cabeza femoral. ¿Ah? Entonces, este paciente no nos preocupamos más, no va a tener ninguna alteración
osteoarticular porque su articulación está funcionando bien. Cuando pasa esta etapa de vida, cuando pasa los 5 meses, ¿tá? No podemos prevenirla con la sintisiodesis, la enfermedad va a seguir su transcurso y su evolución normal y vamos a tener un paciente que tiene una degeneración y dolor secundario a esa degeneración. Para eso tenemos otra cirugía que es la denervación coxofemoral, que consiste en raspar el periósteo hacia dorsal del acetábulo para romper todas las fibras nerviosas que llegan a la cápsula articular. O sea que es un tratamiento para el control del dolor. En cuanto a la enfermedad en sí, no va a hacer absolutamente nada. Lo que sí se ve es que de forma secundaria, al sacar el dolor, el animal carga más peso en sus miembros posteriores, mejora la masa muscular y al mejorar la masa muscular de forma secundaria da una estabilidad mayor a la articulación de la cadera. Pero en realidad, en cuanto a la enfermedad en sí degenerativa, no hace absolutamente nada. ¿En qué nos ayuda? A no utilizar tantas drogas para el control del dolor. Cuando tenemos un paciente que permanentemente está necesitando drogas para el control del dolor, bueno, decimos, vamos a hacer una denervación para ayudar a la cantidad de medicación que recibe. Porque generalmente ese dolor incontrolable, ese dolor crónico, es en pacientes que ya son gerontes, que generalmente tienen otra enfermedad o renal o hepática, que tienen un compromiso en la metabolización de las drogas, entonces esta cirugía nos va a ayudar a controlar el dolor en esos pacientes que no podemos dar tanta medicación oral. Acá tenemos un ejemplo de esta paciente de 12 años que tenía una osteoartrosis secundaria, displasia coxofemoral bastante severa, que además tenía un cuadro de discopatías varias, con disminución de disco intervertebral, con síndrome de cauda equina, y a ella se le hizo una denervación bilateral. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede hacer en las dos caderas a la vez, y que enseguida que se están recuperando de la cirugía, tal vez está pasando ahí el video, no está pasando acá, ¿no? Ah, sí, 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 ahora sí. Bien, está, perfecto. Esta es ella, no, esta, de los dos lados, sí, sí tiene los dos lados. Esta es ella esperando que la vengan a buscar. ¿Ah? La habíamos operado ese día. Ya se había despertado de la anestesia y estaba impaciente para irse. Enseguida que se hace la cirugía salen caminando. ¿Ah? No hay ningún tipo de recuperación. Es la única cirugía ortopédica que cuanto más se mueva después de la cirugía, mejor. ¿Ah? No, no tiene que hacer reposo, no tiene que hacer nada. Enseguida ya salen caminando. Es una incisión pequeña, un abordaje súper pequeño, donde llegamos a la región dorsal sin hacer ningún corte de ningún músculo, simplemente haciendo divulsión, llegamos, denervamos y ya inmediatamente se recuperan inmediatamente, ¿no? Después tenemos la exéresis de cabeza y cuello femoral. Yo sé que en Uruguay es la que todavía está más difundida para la displasia coxofemoral. Yo particularmente hace ya 25 años que no la uso para displasia coxofemoral. Solamente la dejo para casos de luxaciones coxofemorales que no se puede hacer una reducción en los primeros días, sino incluso en las luxaciones coxofemorales intento hacer una reducción y no hacer la exéresis de cabeza y cuello femoral. ¿Por qué? Porque hay estudios biomecánicos que demuestran que el apoyo luego de la exéresis de cabeza y cuello femoral no es igual y generalmente la osteoartrosis por displasia de cadera es bilateral. Entonces vamos a estar sobrecargando otro miembro que está afectado y que también está enfermo y hacer una exéresis bilateral es medio que nefasto porque son animales grandes, entonces van a tener mucha dificultad para tener un caminar normal. Entonces yo particularmente no la recomiendo para estos pacientes y les juro por Dios que de todos los perros que yo atiendo con displasia de cadera, en realidad osteoartrosis secundaria de displasia de cadera, el 90% lo tengo con tratamiento conservador, pocos hago cirugía y cuando hago cirugía hago la denervación. Nunca tuve que hacer una exéresis por displasia de cadera, ¿ah? Desde que empecé a hacer la denervación y desde que empecé a entender el mecanismo de tratamiento conservador, que al final lo vamos a ver porque se comparte con todas las enfermedades. El tratamiento conservador, ya les digo, en realidad, si bien ahora lo vamos a ver superficial, después lo vamos a ver al final, englobando a todas las enfermedades, pero son AINES nutracéuticos, analgesia, control de ambiente, control de peso y fortalecimiento muscular. Nunca un paciente que me derivan por osteoartrosis secundaria displasia de cadera, mi primera opción es la cirugía. ¿Ah?
Yo sé que hago cirugía, pero soy la que menos indica la cirugía, porque sé que no es la solución para todo. ¿Ah? Siempre intento primero el tratamiento conservador. Esta es una paciente que tenía alteraciones en sus caderas, 5 años, claudicación hacía 2 meses, se le hizo tratamiento conservador, el paciente adelgazó, eh, se trabajó el ambiente y todo lo que mencionamos antes, y nada, siguió su vida tranquila sin necesidad de una intervención quirúrgica. Después vamos a tener otras enfermedades como son la osteocondrosis. La osteocondrosis afecta muchas articulaciones del cuerpo. ¿Ah? Si bien tenemos las más características, que son el hombro, el codo, la rodilla y el tarso, en realidad varias otras articulaciones como los cuerpos vertebrales y la rótula podemos tener osteocondrosis, que es la falla en el crecimiento y el desarrollo del cartílago articular donde se separa del hueso subcondral. ¿Ah? No voy a entrar en la etiopatogenia de la enfermedad, solo saber que es una enfermedad que afecta a perros de razas grandes a gigantes que tienen un exceso de alimentación y un exceso de ejercicio. ¿Ah? Son esos cachorritos que se los llevan a correr distancias extremas o que arrancan demasiado temprano a hacer el entrenamiento para agility y todos esos cartílagos van sufriendo y se van separando. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Opa, porque nosotros, al igual que la displasia de cadera, que podíamos prevenir evaluando el test de Ortolani y haciendo la sinfisiodesis, las alteraciones por osteocondrosis también las podemos prevenir antes de que necesiten un tratamiento quirúrgico y deje como secuela una enfermedad degenerativa articular. Cuando tenemos pacientes que claudican y que a la inspección, a la revisación clínica ortopédica, no encontramos un dolor puntual, pero hay veces que sospechamos que hay dolor en hombros, sospechamos que hay dolor en codo, sospechamos que hay dolor en rodilla, y le mandamos un estudio radiológico y en el estudio radiológico no sale nada, no supongan que él no tiene nada, ¿ah? Porque aquella famosa renguera del perro en realidad no existe. ¿Qué es muchas veces la renguera del perro? Es esto. Es un cartílago que está sufriendo, que se está queriendo separar del hueso subcondral. Esa separación genera inflamación de la articulación, esa inflamación genera dolor, pero no va a haber imagen radiológica. Entonces, si nosotros decimos, no es nada, siga su vida normal, como si nada hubiera pasado, podemos hacer que esa osteocondrosis siga avanzando y se genere ese flap, ese cartílago que se separa totalmente del cartílago. Si nosotros decimos, bueno, no encontramos nada, pero vamos a hacer un tratamiento de antiinflamatorios, analgesia, reposo, y en 15, 20 días reevaluamos. Porque si ese paciente estaba por hacer una osteocondrosis, con ese manejo evitamos que la manifieste de verdad y que ese cartílago se separe. ¿Ah? Es muy difícil poder saber si ese perro cuando mejoró porque estaba haciendo una osteocondrosis latente o era otro problema muscular o de ligamentos, pero no vamos a perder nada en tratarlo por 15, 20 días, porque si era eso, le estamos resolviendo la vida y no está siguiendo el proceso al punto de que necesite una intervención. Ahora no está pasando más. Se tranca. Ahora vamos a ver la más común, si la pantalla quiere, que es ahí va, la osteocondrosis u osteocondritis de hombro. Es la más frecuente. Y es bastante fácil diagnóstico. Cuando hacemos la hiperextensión craneal, el paciente va a sentir muchísimo, muchísimo dolor. ¿Cuál es la otra enfermedad que provoca lo mismo? La tendinitis del bicipital, pero generalmente no se da tan en cachorros, se da un poco más en animales adultos y la osteocondritis disecante se va a dar en animales jóvenes de 5 o 6 meses de edad. Entonces, si tenemos animales jóvenes con el dolor o manifestación de dolor cuando hacemos la hiperextensión craneal del hombro, seguramente sea una osteocondrosis. Bueno, está probando mi paciencia. La radiografía es la que usamos para hacer el diagnóstico, es fácil, se ve bien. Entonces acá vemos la circunferencia de la cabeza del húmero y que de repente acá se achata. Acá viene una línea roja para ver cómo, si siguiéramos la curvatura normal, acá en el medio aparece una línea negra, porque está como si estuviera achatado. Eso es el hueso subcondral que está necrosado porque se separó del cartílago y nos está diciendo que ese cartílago está suelto.
¿ah? Que tenemos que entrar y sacar. Cuando está esta imagen, que ya es la osteocondritis, ya no hay una inflamación, sino hay una separación del cartílago, es quirúrgico. No hay otro tratamiento eficiente. Si tenemos la duda, se puede hacer una artrografía, pero en realidad con la radiografía simple ya se ve. Y son fragmentos grandes. ¿Ah? Tenemos que entrar a sacarlos porque son grandes. Para el tamaño de lo que es la articulación, es un tamaño que, miren, acá es 1 centímetro, 1,4 casi, eh, de, eh, de, de, de tamaño. ¿Ah? Y este es el defecto que queda. ¿Ah? Este es el cartílago normal y este es el defecto que queda una vez que hacemos la remoción. Acá está más grande, para que lo vean, son defectos grandes, grandes. Entonces, si no lo sacamos, esto es cartílago normal, si no lo sacamos, va a traer dolor. Lo bueno es que enseguida que lo sacamos es automático, es como apagar una llave. Al otro día de la cirugía ya el paciente empieza a querer moverse. Son pacientes que sienten dolor, que claudican mucho, que están tristes y automáticamente, enseguida que los operamos, ellos quieren empezar a mover. ¿Cuál es el problema? Le tenemos que decir que no y ponen esa cara de mal humor y el responsable te dicen, ay, pero pobrecito, mira cómo me mira, que está tan bien y ahora que no siente dolor, pero ¿por qué los tenemos que tener quietos? Porque si no pasa esto. Antes de que cicatrice la cápsula articular, empiezan a hacer un sinovioma. En realidad no es un seroma, es líquido articular que se filtra hacia el subcutáneo y cuanto más se filtre, más incómodo es porque forma una bolsa que se mueve de un lado para el otro, después demora la reabsorción. Entonces, por más triste que sea y por más cara de desgracia que nos pongan, si bien sabemos que es una cirugía que les saca el dolor rápido y que les da ganas de moverse, por lo menos por 15 días hay que mantenerlos quietos para que no tenga esa complicación que molesta. Después tenemos la osteocondrosis de fémur. ¿Por qué la puse? Porque si bien es menos frecuente, yo creo que es menos frecuente porque no la diagnosticamos. Porque normalmente cuando tenemos un paciente con claudicación del miembro posterior y tenemos dolor a nivel de la rodilla, enviamos la indicación de una radiografía en proyección lateromedial, pero casi nunca cráneo caudal. Entonces, en la lateromedial no vamos a ver nada. El radiólogo nos va a decir que hay un proceso inflamatorio que generalmente le echan la culpa a quién, a la estrella, a la vedette, que es el ligamento cruzado. ¿Ah? Todo lo de la rodilla pasa por él. Pero nunca hacemos una cráneo caudal. Si hiciéramos una cráneo caudal, muchas veces vemos esto. ¿Tá? La misma carie que veíamos en el hombro, las vemos en el cóndilo medial del fémur. Y eso es una osteocondritis disecante del cóndilo femoral. Que ya les digo, muchas veces pasa por alto y cuando vamos a ver las consecuencias son animales que ya son viejos, que tienen un proceso degenerativo articular en la rodilla muy grande, que le hacemos los test para ver inestabilidad de la rodilla y está súper estable. Y dicen, bueno, pero ¿por qué tiene tanta osteoartrosis si las rodillas están tan estables? Y porque tuvo una osteocondritis disecante de joven y pasó de largo, nunca nadie se dio cuenta y esa rodilla se degeneró. Y pasa porque es el defecto es este, cicatriza muy rápido. ¿Ah? Él genera una fibrosis muy rápida. Esta era un pastor de Marema, Marta, que tenía ese flap que parecía que estaba súper pegado. Lo único que cuando ponemos un instrumento acá, automáticamente se separa el flap. Son flaps más chicos, ¿ah? Entonces, como son flaps más chicos y una articulación más grande, es que la fibrosis después estabiliza esos fragmentos y degenera y sigue. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que tengan un animal joven que tiene una claudicación del miembro posterior y que le van a indicar una radiografía de rodilla, lateral o lateromedial y cráneo caudal siempre. ¿Ah? Porque de lo más común a lo menos común, en un animal muy joven, lo más común es que tenga una OCD y no una rotura del ligamento cruzado. Menos de un año, ¿pueden los perros romper el ligamento cruzado? Sí, puede, pero generalmente es de un año para arriba. ¿Ah? De un año para abajo hay alguno, pero no es lo más común. Y la otra, que también pasa muchas veces desapercibida, es la OCD de TARS. ¿Ah? También es muy difícil que si tenemos una claudicación le mandemos una proyección cráneo-caudal de la articulación tibio-tarso. Y solo ahí la vamos a ver. En realidad el diagnóstico no es tan complicado, aunque a veces precisamos
varias proyecciones oblicuas del tarso. Lo más difícil es llegar hasta ahí porque implica la osteotomía del maléolo de la tibia, para poder llegar a esa región. Entonces, al hacer esa osteotomía, vamos a tener sí o sí un proceso degenerativo después por el abordaje que hicimos para llegar a la osteocondritis disecante del tarso. Pero no hay más remedio porque en realidad si lo dejamos, ese proceso degenerativo sería mayor. Es una enfermedad que es más frecuente en el Rottweiler y Rottweiler hembra. Entonces cada vez que tengan una Rottweiler con claudicación del miembro posterior que no encuentran una causa evidente, hagan una proyección cráneo-caudal del tarso porque puede llegar a ser una osteocondritis disecante. Saliendo de esto, vamos a entrar a la displasia de codo. La displasia de codo es todo un mundo, ¿por qué? Porque dentro de la displasia de codo tenemos al proceso ancoño no unido, proceso coronoide medial fragmentado, incongruencia articular y osteocondrosis, osteocondritis del cóndilo medial del húmero. Y muchas veces las tenemos en conjunto. ¿Cuál es el otro problema? Es una articulación extremadamente pequeña y compleja porque requiere que 3 huesos, el cúbito, el radio y el húmero, estén perfectamente coaptados para que ella funcione. Y el espacio intraarticular es muy pequeño. Entonces, lamentablemente, son pocas las veces que nosotros podemos hacer algo sin entrar a la articulación y sin dejar un proceso degenerativo a largo plazo. Lamentablemente, y es de todas las articulaciones, el más difícil de tratar cuando tenemos que tratar procesos degenerativos a nivel del codo de forma crónica. No solamente porque el animal soporta el 65% del peso en sus miembros anteriores, sino que van a perder totalmente la flexión y la extensión. Quedan rígidos y el caminar se altera de forma importante. En el proceso ancoño no unido, en realidad tenemos opción, al igual que en la displasia de cadera, al igual que en la osteocondrosis, de que si lo detectamos temprano, podemos actuar de forma extraarticular. Entonces, de esa forma hacemos que el proceso ancoño se una y evitamos una degeneración a largo plazo. ¿Cuándo logramos eso? Cuando podemos, acá, no, acá. Cuando acá es fácil de diagnosticar, vemos el proceso ancoño y la línea que separa el proceso ancoño del resto del cúbito. Si este proceso ancoño se da por una incongruencia del cúbito con el radio, ven que el cúbito está acá abajo y el radio está acá arriba. Normalmente esto debería seguir con esto. O sea que hay una incongruencia. Si el animal tiene menos de 9 meses y yo tengo un proceso ancoño no unido que se da por la incongruencia de estos dos, luchan tanto que el proceso no encuentra una estabilidad para funcionar. Si yo hago lo que se llama una osteotomía cubital dinámica, corto el cúbito en esta región, el cúbito sube, se libera la tensión de esta región y el proceso ancoño se puede unir. Ahí queda un codo perfectamente normal. Pero el diagnóstico tiene que ser de forma temprana, porque yo tengo que hacer la osteotomía y tener todavía un periodo de tiempo que el animal crezca para que pueda compensar ese escalón. No lo puedo hacer cuando el animal ya tiene 12 meses, 13 meses, porque ya no va a crecer más. Crecen hasta los 11 meses, entonces el 9 sería como el límite. A los 5 meses se tiene que fusionar. Pasar los 5 meses, no se fusionó, bueno, ya si es por incongruencia, ahí ya se podría hacer la osteotomía cubital dinámica para que ese proceso ancoño se une. Si no se unió, lo que tengo que hacer es entrar y sacarlo. Si tengo que entrar y sacarlo, ahí voy a tener un proceso degenerativo sí o sí. Bueno, otra vez el saco. Después ese proceso de ancoño, si no lo sacamos, puede quedar crónico. Ya después que queda crónico, no intenten entrar ahí para sacarlo. No hay manera que uno entre y pueda remover solamente el fragmento. Hay todo un tejido fibroso alrededor que terminamos sacando mucho más de lo que se necesita y destruyendo mucho más esa articulación de lo que se necesita. Entonces, en estos casos, donde acá tenemos el proceso ancoño perdido, solo, ya con toda una reacción fibrosa, al igual que acá, no entren, porque solo van a provocar más destrucción y la cirugía va a funcionar bien por 2 meses como mucho y después va a venir la debacle total, porque nosotros provocamos una destrucción demasiado grande.
el dolor de cabeza para nosotros en Uruguay es el proceso coronoide medial fragmentado. ¿Por qué? Porque la radiografía no es el mejor método para diagnosticar, porque se necesitan muchas proyecciones y por más que tengamos muchas proyecciones, siempre tenemos la duda. Hay veces que la clínica es la que manda, entonces cuando tenemos dolor a la rotación interna del codo de un cachorro, podemos decir, bueno, seguramente tenga proceso coronoide medial fragmentado, pero no tenemos nunca una imagen que nos respalde y muchas veces entramos a ciegas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se va a ver mejor en una tomografía o en una resonancia. Tomografía recién estamos empezando a tener, no tenemos la posibilidad de hacerlo y muchas veces por costos no se puede, entonces terminamos entrando por una radiografía y en esa no hay manera. Sacamos el proceso coronario para que no sienta dolor, pero la osteoartrosis es muy temprana. No hay manera de que esa articulación no quede con una degeneración temprana. Acá tenemos un paciente donde ven que radiológicamente solo vemos como una alteración en el hueso trabecular de la porción de la escotadura del cúbito. En la proyección cráneo-caudal podemos suponer que el proceso coronoide está ahí, pero en realidad muchas veces es que quedó oblicuo y no significa que el proceso coronoide esté suelto. Cuando es muy crónico vemos como una pelucita, pero también muchas veces tenemos que eh, creer y entrar, pero la radiografía no es el método más adecuado. La tomografía sí, lo podemos ver, bien notorio, la tomografía reconstructiva mejor, lo vemos ahí totalmente suelto, no hay ninguna duda, pero ya les digo, por más que lo tengamos bien identificado y entremos, siempre va a quedar una enfermedad degenerativa articular temprana, ¿ah? Porque es una porción de la articulación muy pequeña y el fragmento es bastante grande. ¿Ah? Uno piensa que va a ser chiquititito, pero cuando entra ve que es un fragmento muy grande para la articulación. Y cuando tenemos proceso coronoide podemos tener la osteocondrosis del cóndilo humeral. Siempre entramos y miramos para arriba del proceso coronoide donde está el cóndilo, porque 37% de las veces está asociado. Si está asociado todavía la osteocondrosis, más que más, enseguida tenemos que empezar el tratamiento para la enfermedad degenerativa articular, porque ese paciente la va a tener seguro. ¿Ah? También es una carie, se ve la depresión a nivel del cóndilo, esta sí es fácil de ver, y como las otras, queda un defecto, luego que sacamos ese cartílago, ese flap de cartílago suelto, también queda un defecto muy importante que se va a rellenar de fibrocartílago, pero nunca de cartílago normal, por tanto no va a poder absorber las cargas de forma normal. Después tenemos la incongruencia. La incongruencia también nos da una chance de prevenir a una enfermedad degenerativa. Acá tenemos el codo, generalmente esto es en animales pequeños, el Dachshund es el número 1 para esto. Vemos el radio, donde debería continuar el cúbito, pero vemos que el cúbito está acá abajo. ¿Ah? La escotadura está acá abajo. Entonces tenemos todo este escalón, en estos casos de nuevo, osteotomía cubital dinámica. Se corta el cúbito para liberarlo, que suba, y ahí podemos recomponer y que la articulación vuelva a tener el espacio intraarticular normal. Cuando lo cortamos, le ponemos un clavo intramedular que ayude como tutor, porque nosotros queremos que se mueva, pero tampoco que se mueva demasiado como para que no consolide y haga una no unión. Entonces ponemos clavitos muy finitos hasta que consolida. Entonces este es el preoperatorio, miren la escotadura enorme del espacio intraarticular por la incongruencia, y acá en el postoperatorio donde vuelve a tener un espacio intraarticular normal. No tocamos la articulación para resolver la incongruencia. Por tanto, esa articulación va a seguir normal. Ya de ese no me tengo que preocupar más. No tengo que hacer un tratamiento preventivo para un proceso degenerativo porque no lo va a tener. Porque logré que esa articulación funcione de forma normal. ¿No? Acá tenemos a ella. Enseguida de que se le da el alta, vuelven a tener una actividad normal. ¿Ah? Sin claudicación, una vida normal sin ningún problema. El clavito generalmente molesta, después que consolida se lo sacamos y chao. Queda sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de desvío, sin
nada. Con mañas como esa que no come del plato, se llena la boca, la se escupe y después la come de una. Luxación de rótula. Acá hay muchas cosas, sí. Sí, sí, no. Siempre preciso que haya crecimiento después de la osteotomía, porque el crecimiento es lo que va a hacer que se vaya desplazando de esa porción cubital proximal y se encaje en el codo. Siempre tengo que tener un resto de crecimiento. ¿Ah? A los 11 meses ya no va a crecer. Puedo hacer, sí, la cirugía, pero ya no va a ser tan benigna para la articulación. Le puedo hacer la osteotomía, colocar un aro de ilízaro y yo empezar a desplazarlo hacia arriba. Ya no lo hace el cuerpo por el crecimiento, sino que lo hago yo 1 milímetro por día. Pero ahí, en la articulación del codo, sí va a quedar un proceso degenerativo porque lo estoy forzando. ¿Ah? Entonces, tiene que ser cuando cachó. Acá sí hay cosas nuevas en la luxación de rótula y cada vez más hay cosas nuevas. Cuando yo arranqué a estudiar, no vamos a decir hace cuánto, el foco era la rótula. ¿Ah? Había que llevar a la rótula de alguna forma al surco. No importaba cómo. Si había que atarla con una cuerda, la se ataba, pero se llevaba a la fuerza para que se quedara en el surco. ¿Qué pasaba con eso? Que 38 a 42% de los pacientes que eran operados por luxación de rótula recidivaban. ¿Por qué? Porque no se entendía el mecanismo de la luxación de rótula. Hoy en día decir que un paciente tiene luxación de rótula es decir lo mismo que tiene fiebre. Un paciente puede tener fiebre por una infección respiratoria, infección urinaria, millones de cosas. La luxación de rótula es exactamente lo mismo. Que me digan que alguien tiene luxación de rótula es lo mismo que me digan nada. Esa rótula no se sale, no se luxa porque la rótula tenga un problema. Se sale o se luxa porque hay una alteración en el llamado mecanismo, ay, están pasando cosas raras, en el mecanismo extensor de la pierna. ¿Por quién está formado el mecanismo extensor? Por el cuádriceps, por la rótula, por el surco troquear, por el ligamento rotuliano y la tuberosidad tibial. Todas esas estructuras tienen que estar alineadas. Si yo trazo una línea, ellas tienen que estar todas en esa línea. Cuando hay una alteración en el cuádriceps, cuando hay una alteración en el fémur y cuando hay una alteración en la tibia, es que la rótula se va del lugar. Pero la rótula no tenía ninguna intención de irse, la rótula no tiene ningún problema. Son rótulas saludables que por alteraciones en el resto del mecanismo, ellas se salen. ¿Ah? Entonces, esto es importante para hacer el diagnóstico. No pasa más, no importa. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico nosotros antes? Decían, bueno, las luxaciones de rótula, están las luxaciones de rótula, grados 1, grados 2, grados 3, grados 4. Grado 1 son las rótulas que yo agarro la rótula en la clínica, intento sacarla, no la puedo sacar del surco, pero están como laxas. Van hacia el borde y van hacia el otro y están laxas. Después teníamos la luxación de rótula grado 2, que decían, bueno, agarramos la rótula, si la podemos sacar, pero cuando la soltamos, ella vuelve al surco, es una luxación de rótula grado 2. Después teníamos las de tipo 3, que son aquellas que cuando vamos al surco troquear no está, la rótula está luxada hacia medial o hacia lateral, pero si yo la agarro y la llevo al surco, ella va. Solamente que cuando la suelto, se vuelve hacia medial o hacia lateral. Y después la de grado 4, que dice que cuando la voy a buscar al surco no está, está hacia medial o hacia lateral, pero si la agarro y la intento llevar al surco, no puedo porque ya se fusionó con el cartílago del cóndilo lateral o medial. ¿Ah? Pero lo que pasa es que esa clasificación quedó corta, porque simplemente me está diciendo la posición de la rótula, pero nada más. No me dice si esa rótula está luxada a grado 4, porque hay un desvío torsional del fémur, un desvío torsional de la tibia, un desvío en la inserción del cuádriceps. Me falta el diagnóstico. Me dice simplemente dónde está la rótula, pero no me dice por qué está ahí. Entonces, para eso, se trancó. Hace rato, pero... Ahí va, ahora sí. Entonces, dentro de todas las causas, ahora con las que nos quedamos es esta, con la enfermedad del desarrollo, que es la más frecuente. ¿Ah? Por eso, la enfermedad de rótula es una enfermedad que es congénita, nace con el paciente. ¿Qué significa? ¿Que nacen con las rótulas luxadas? No, que nacen con la alteración y los desvíos que van a hacer que después esa rótula salga de su posición original. Entonces yo tengo que detectar eso. ¿Ah? Yo, bueno, no, vamos, iba a decirles algo, pero mejor. Cuando yo arranqué, también decían que perros de razas chicas, las rótulas se luxaban hacia medial. Perros de razas grandes, las rótulas luxaban hacia lateral. Hoy en día se sabe que tanto perros
medianos, chicos y grandes, luxan hacia medial. Algunos luxan hacia lateral, pero la gran mayoría luxa hacia medial. ¿tá? Eso cambió radicalmente desde ahora. ¿tá? No es aquello que decían que todos los perros de raza grande iban a luxar hacia lateral. Esto es lo que decíamos, es la clasificación básica. Ojo con el gato tiene una clasificación diferente, porque la génesis en el gato es diferente, porque la rótula es más grande que el surco troclear. Entonces, cuando luxa, generalmente es traumática, y cuando lo vamos a tratar, además de tratar el problema, tenemos que reducir muchas veces el tamaño de la rótula para que no recidive. ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con un caso clínico. Entonces, dijimos que podemos tener desvíos torsionales en el fémur que hagan que la rótula se salga. Podemos tener desvíos rotacionales o torsionales en la tibia que hacen que la rótula se salga. Y tenemos todas estas causas de luxación de rótula. Por lo tanto, tener un paciente y decir, es una luxación de rótula grado 4. Tenemos que ver por qué. Porque desde la cabeza del fémur, con un varus o un valgus o una torsión, hasta la tibia, que puede tener una rotación interna, un valgus proximal o un valgo proximal con torsión interna, si yo no evalúo todas esas causas, no voy a poder tratar a mi paciente y no voy a poder resolverle el problema. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones pueden pasar una vez que hay un desvío torsional en algún componente del mecanismo extensor. Va a empezar a haber una hipoplasia condilar, obviamente un daño en el cartílago, y muchas veces podemos tener daños en el menisco, y del otro lado, que no está la compresión, una hiperplasia condilar, una distensión de los ligamentos, porque está abriéndose la articulación, y un estrés en la cápsula articular. Entonces, cuando tratamos un paciente con luxación de rótula, no piensen que le van a resolver todos los problemas que él tenía. ¿no? Simplemente le van a mejorar un poco la situación, pero no vamos a resolver todo eso. Este es un paciente que había sido operado teniendo la teoría de que la rótula tiene que ir al lugar de alguna manera. Si nosotros hacemos eso en el postoperatorio, ya supuestamente se va a empezar a mover, esa rótula se va a volver a luxar. Y otra vez vamos a tener la sintomatología. Ven que la rótula no puede extender la rodilla y lo que está haciendo es hiperextender el tarso. Eso es algo muy común cuando no pueden extender la rodilla porque la rótula no está en su lugar, hiperextienden el tarso para compensar el apoyo con el otro miembro. Acá tenemos un paciente, a ver qué pasa, que ahora va a desaparecer las piernas y se va a ver él. Pero ven que no puede extender las rodillas. ¿no? Es un animal joven, de 5 meses, un Yorkshire, y aletea. Como no puede extender las rodillas y no puede caminar, aletea y de esa forma que se desplaza. Vieron que como que parece que volara, pero es porque encontró que haciendo ese movimiento puede avanzar. Seguramente tenga que una luxación de rótula grado 4, pero en realidad no me dice nada. Tengo que ver qué es lo que está pasando para poder resolver la situación. Además de hacer la evaluación, que es bastante fácil cuando queremos buscar la rótula, la podemos ver y mover sin dificultad, vamos a hacer una radiografía. ¿La radiografía para qué la hago? ¿Para saber que tiene luxación de rótula? No, porque ya la clínica me lo dio. Yo en la radiografía lo que necesito es saber si hay un valgo o un varus en la cabeza del fémur, si hay una torsión a nivel del fémur distal, si hay una torsión a nivel de la tibia proximal, o hay un varus en el pie. Para eso necesito la radiografía. Entonces, que me venga esto y el radiólogo me diga tiene una luxación de rótula, no me sirve. Esto absolutamente no sirve para nada. Ahora tendría que venir otra, donde tenemos otro tipo de radiografía que es bastante frecuente, que viene, lo mismo, que me dice, sí, tiene una luxación de rótula, sí, ya sé, las rótulas están acá, es un grado 4, ya la clínica a mí me dio que era un grado 4, pero acá yo no estoy evaluando los ejes del miembro. Este no pasa.
¿Qué necesito? Esto. Yo necesito evaluar la tibia por un lado y el fémur por el otro. Y tiene que estar perfectamente posicionado. El platillo tibial de un lado y del otro, el medial y el lateral, lo tengo que ver en toda su extensión, y las eminencias intercondilias también las tengo que ver perfectamente a las dos. Si están superpuestas o no las veo extremadamente iguales, es porque la radiografía quedó chueca, quedó torsionada, no está bien posicionada, no me está dando la realidad de ese paciente. A su vez, en la parte distal, el calcáneo, el borde medial del calcáneo, tiene que estar en esta concavidad de la tróclea. ¿Ah? Esto me está diciendo que esta radiografía está bien posicionada. Si yo tuviera algún desvío, es porque es un desvío real y lo tengo que corregir. ¿Ah? Si yo no tengo esta radiografía posicionada de esta forma, puedo hacer cálculos para hacer cortes en el hueso y remoción de hueso para hacer una estructura derecha cuando en realidad ni siquiera tenía torcido. ¿Ah? Entonces, es muy importante tener este tipo de radiografía. Acá veo que en esta parte está correcto, acá está correcto y tengo un leve desvío torsional. ¿Ah? Acá la tuberosidad tibial está bien derechita. Acá si la veo está medio inclinada. Eso me está diciendo que la tibia tiene una pequeña torsión. Entonces la tengo que corregir para que se libere el estrés del ligamento rotuliano y la rótula vaya sola al lugar. No la tengo que obligar a ir. Con el fémur pasa exactamente lo mismo. Tiene que estar bien posicionado, tengo que ver el trocánter mayor del fémur en toda su extensión y los cóndilos femorales bien derechos con los sesamoides transectados por las corticales. Acá veo que este fémur está bien posicionado, pero que en realidad tiene una curvatura hacia medial. Eso me está diciendo que hay un desvío torsional del fémur, que hasta que yo no le haga un corte en cuña y le ponga una placa con tornillos, eso no se va a enderezar y la rótula no va a ir al lugar hasta que yo no haga eso. Entonces, ¿cómo trato una luxación de rótula con todo esto? Nunca voy a tener un paciente donde le hago una única intervención. Ojalá, pero lamentablemente no. Hacemos de 3 a 4 a 5 técnicas quirúrgicas en un mismo paciente. Acá tenemos un caso donde era un paciente joven de 10 meses con luxación de rótula. Antes de la cirugía, teóricamente debería pasar ese video. Vamos a ver la inestabilidad que tenía. No, no quiere. No, no quiere. Bueno, no importa. No van a tener que creer de nuevo que rápidamente, al hacer rotación interna de la tibia, la rótula se luxaba con facilidad. Cuando tienen 10 meses y tenemos que entrar a una articulación, sabemos que nuestra cirugía va a dejar un proceso degenerativo. No hay manera que se entre en una articulación y que no quede como secuela un proceso degenerativo. Entonces, cuando son jóvenes y tenemos que profundizar el surco, porque cuando la rótula no está sobre el surco troclear queda raso, hay que volver a realizarlo, haciendo lo que se llama una trocleoplastia. En ellos hacemos lo que se llama una condroplastia. Es como que levantamos la tapita de cartílago, pero sin sacarlo totalmente, le dejamos la conexión con el resto, sacamos hueso subcondral y bajamos esa tapita. ¿Ah? De esta manera somos un poco menos invasivos en la articulación, porque la trocleoplastia generalmente la tenemos que hacer siempre. Aunque, si son animales jóvenes, hacemos la corrección, la rótula queda en su posición perfecta, existe un mecanismo o una ley, que es la ley de Wolff, que dice que toda estructura de cartílago que recibe una presión se va a deformar en base a la gente que le esté realizando la presión. ¿Quién sería la gente que realiza la presión? La rótula. Si nosotros dejamos la rótula en el lugar, el animal empieza a caminar y la rótula empieza a subir y bajar por ese surco que está un poco raso, él la va a volver a hacer. ¿Ah? Se va a volver a formar por esa ley que dice que cuando hay una presión, ese cartílago se va a deformar en base a esa presión. Entonces ahí no tendríamos que realizar esto y es mucho mejor para la articulación. Está testando mi paciencia. Acá tenemos al mismo paciente, no sé si correrá el video, pero ahora hacemos el mismo movimiento y la rótula no se va a salir. Siempre que estamos en una cirugía, en el postoperatorio, forzamos a que la rótula se luxe.
Rotamos de forma exagerada el miembro, flexionamos, extendemos, para que nos aseguremos de que esa rótula está bien posicionada y que no se va a salir. Este paciente tuvo esa condroplastia, además tuvo una sutura antirrotacional, además tuvo una desmotomía y además tuvo una imbricación. O sea, tuvo varias técnicas quirúrgicas para resolver el problema de la luxación de rótula. Acá tenemos otro. Ven que siempre vamos a tener una enfermedad degenerativa, cuanto más tiempo pasa de esa inestabilidad rotuliana, más proceso degenerativo voy a tener. Entonces, estos pacientes, ¿son pacientes para operar y olvidarme y darle el alta y decir que está todo bárbaro? No, son pacientes que se van a tener que tratar el resto de la vida. Acá tenemos una trocleoplastia convencional, sacamos todo el cartílago y lo volvemos a colocar, y luego tenemos otra vez el eje mecánico preservado, o sea, el mecanismo extensor está posicionado. Acá miren dónde estaba la tuberosidad tibial y acá dónde estaba la rótula. Luego de hacer la cirugía tenemos todo en su eje. Lo mismo, trocleoplastia, imbricación, desmotomía, transposición de la cresta tibial. Este sí pasa. Entonces ahora tenemos un movimiento del mecanismo extensor de forma normal y esa rótula no se sale. Hay veces que tenemos casos extremos, que hay que hacer osteotomía de fémur, colocación de placa, transposición de la cresta tibial, troqueoplastia, imbricación, desmotomía y sutura antirrotacional, que es todo lo que tiene Charlie encima. No podemos resolver una luxación de rótula grado 3 o 4 llevando la rótula al lugar y suturando el retináculo, es imposible. Acá tenemos otra paciente bilateral, ella pasó por lo mismo de forma bilateral. Acá miren el surco, no existe, totalmente plano y raso. Acá estamos haciendo la osteotomía del fémur, acá colocando la placa, acá haciendo la trocleoplastia, y acá es ella, a ella se la hicimos bilateral, con transposición de la cresta también en las dos rodillas. Acá tenemos otro extremo. Ahora en algún momento ella se va a parar y van a ver cómo caminaba. Sí, eso que hace se la define como caminar. Ella no quería moverse, estaba todo el tiempo echada, no había forma que se moviera. Acá le operamos la primera, ahí ya se notó el cambio, ella decía, ahora no para quieta un segundo. O sea, decíamos, no, tiene que hacer reposo, no puedo, porque ella quiere moverse. Y acá, ¡ay, caramba! No, y el último, a ver si se puede hacer desde ahí. Ahí ya tiene en el último la otra, la operada también. Ahora sí, tiene que llegar. No quiere. ¿No? Bueno, ahí, ¿no? Después que termine tal vez de pasar ahora cuando termine seguramente se enganche en el otro. Y ven como la otra automáticamente la levanta porque dice, no me voy a perder de apoyar esta por bajar la otra. Entonces la llevaba como de arrastre. Bueno, y les juro que camina. Pero obvio, por más que ella camine, es un paciente que vamos a tener que tratar de forma crónica la osteoartrosis porque no hay manera. Acá tenemos otra paciente que ella derriba, los mitos de que después que hacemos una cirugía osteoarticular, el perro tiene que hacer reposo para el resto de su vida o no puede volver a la actividad física normal después. En realidad, no, los operamos para que vuelvan a su actividad normal y acuérdense que para la enfermedad degenerativa articular, parte del tratamiento es el movimiento. Si los mandamos a hacer reposo, si los mandamos a que no se muevan, estamos acelerando el proceso degenerativo. Acá tenemos a Cayetana, operada por luxación de rótula, que a pesar de ser un chihuahua, hace agility. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr tanto con la cirugía como el tratamiento conservador que vamos a ver después. Recuerden que el bulldog, así como está deforme por todos sus lados, tiene luxaciones de rótula en algún momento del paso. Está comprobado que en algún momento del paso las rótulas luxan. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. No es de tratamiento quirúrgico porque es fisiológico, así como es fisiológico que tengan alinas estenosadas, paladar blando elongado, como
hemivértebras y bueno, todo lo fisiológico que es antifisiológico, esto también lo tienen, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con los gatos? En los gatos generalmente la luxación de rótula es traumática, ¿ah? No es por problemas en el desarrollo como en el perro. Generalmente es más traumática, entonces entramos directamente a resolver el problema. Esta era una gatita que había tenido la luxación de rótula, pero pasó el tiempo, no se hizo nada y generó un surco paralelo al surco verdadero para posicionar a la rótula en el lugar. ¿Ah? Este era el surco verdadero de ella. Y en el gato lo que les decía es que además de colocar la rótula en el lugar y trabajar en el retináculo y en los tejidos blandos, hacemos una patelectomía, o sea, sacamos los bordes lateral y medial de la rótula para que encaje en el surco, porque son rótulas grandes y es fácil que haya recidiva. ¿Ah? Acá tenemos un paciente que fue operado por una luxación de rótula. Ven que la rótula es enorme. Esto es el surco y todo esto es la rótula. Son rótulas extremadamente grandes. Algunos funcionan bien. Este es un paciente operado por luxación de rótula, malo como un salado, por eso los controles eran con video, porque era imposible poder controlarlo en el consultorio, cómo caminaba. Esta que está acá, a ver si pasa el video, esta gordita había tenido una luxación de rótula traumática, se hizo la cirugía convencional y volvió a reluxar. ¿Ah? Ahí en la segunda intervención le hice la patelectomía. Este loco desquiciado no, es una luxación de rótula traumática que, nada, resolviendo la lesión en los tejidos blandos, se resuelve el problema y no hay mayores inconvenientes. Rotura de ligamento cruzado. Esta es la que más enfermedad degenerativa articular va a dejar. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa en los perros a diferencia de las personas? Solo el 14 a 15% de los perros se rompe el ligamento cruzado por un causal traumático. El resto de los perros, 84 a 86%, es por un proceso degenerativo previo inflamatorio que había en esa articulación, que degeneró todos los componentes de la articulación y ahí desgasta el ligamento cruzado, se va deshilachando de a poco hasta que en un determinado momento se rompe. Por eso, el 60% de los perros que le hacemos una radiografía y que tiene rotura del ligamento cruzado, el radiólogo les va a informar que hay un proceso degenerativo crónico en esa rodilla, porque es un proceso que viene de mucho tiempo antes de la rotura en sí. ¿Ah? Eso es importante a tenerlo en cuenta porque le podemos devolver la estabilidad de la rodilla con cirugía, pero no le vamos a poder devolver la salud articular, por tanto hay que tratarlo de forma crónica. Eso además es importante avisárselo al responsable del animal porque en el periodo de un año que ustedes lo operaron, el 60% se va a romper la otra. Si ustedes no le avisan eso, va a decir que la rodilla se rompió porque la cirugía quedó mal, sobrecargó la otra pata y por culpa de nosotros se rompió la otra rodilla. ¿Ah? Entonces, en el día cero de la consulta, que estamos tratando una rotura de ligamento cruzado, le tenemos que avisar que esto va a pasar. Entonces, cuando pasa, lo llama por teléfono y dice, tienes razón, vamos a hacerlo de nuevo, todos felices. Si no, es un choclo. ¿Ah? Entonces, siempre hay que acordar. Un 14% puede venir con rotura bilateral y confundirse con síntomas neurológicos. Vienen como un déficit, con déficit propioceptivo, arrastrando las patas, con inestabilidad, y es porque no pueden extender las rodillas por la causa de la rotura del ligamento cruzado. Entonces, ojo en esos pacientes que pueden llegar a venir con rotura bilateral, que se confunde mucho con pacientes neurológicos. Recuerden que el ligamento cruzado son dos bandas, entonces hay veces que se rompe una y no se rompen las dos, entonces son aquellos perros que vienen, que tienen claudicación, a veces sí, mejora con antiinflamatorios, por un tiempo no claudican, vuelven a claudicar, se le va otra vez con antiinflamatorios, y así, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y es porque está rompiendo de a poco las bandas, no termina de romperlas a las dos, y no nos da una sintomatología muy clara. Siempre tenemos que evaluar el ángulo del platillo tibial. Las radiografías no las mandamos para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico con las pruebas del test de compresión tibial o de cajón. Las radiografías se mandan para evaluar el ángulo del platillo tibial, para hacer el cálculo de la cirugía, para planificar la cirugía de osteotomía donde cortamos el hueso, y en el caso de que se haga una extracapsular, porque no hay posibilidad de hacer las técnicas de osteotomía, darle un pronóstico. Si tiene un ángulo de platillo tibial muy inclinado, las técnicas extracapsulares sabemos que en algún momento van a fallar.
no soportan todo ese estrés que el fémur hace cuando se desplaza hacia atrás por ese platillo tan inclinado. Entonces nos sirve como una forma de pronóstico. En el gato es mucho menos frecuente la rotura del ligamento cruzado. Cuando se da, generalmente se da por traumatismos y con rotura de todo. ¿Ah? Entonces, no es la misma génesis que en el perro. En el perro, generalmente la claudicación es leve, o hay veces que si son, por ejemplo, un pitbull, casi que ausente. Si es un perro chiquititito, no, va a ser el fin del mundo, van a venir con el miembro en flexión, o van a querer apoyar, se terminó el mundo para ellos por la rotura del ligamento cruzado. Pero si no, en los perros grandes tenemos normal. Las dos pruebas, a ver si corre, sí. Este es un perro anestesiado, ¿ah? En la prueba del cajón lo que hago es desplazar hacia craneal y hacia caudal la tibia. ¿Ah? Y ahí es bien franco el movimiento y la inestabilidad. ¿Qué pasa con este test? Si el animal está despierto, si el animal es musculoso, si el animal es muy activo y si la persona no tiene fuerza en las manos, no le va a dar positivo por más que tenga la rotura del ligamento cruzado. Yo nunca lo hago, el que hago es el test de compresión tibial. Ven cómo se desplaza la tibia hacia adelante, mi mano deja firme el fémur de forma que no se mueva y la otra flexiona y extiende el pie. Al flexionar y extender el pie, hago que el músculo gastrocnemio se contraiga, él desplaza la tibia hacia adelante, si el ligamento está íntegro, no puede vencer la fuerza del ligamento, si está roto, el gastrocnemio le desplaza la tibia hacia adelante y es ese movimiento que yo tengo que se genera a este nivel. Esa prueba es patognomónica, el diagnóstico es ahí, en la clínica. ¿Ah? Eso es justo, se iba a operar, es un video hecho con esos anestesiados antes de hacer la cirugía, con fines didácticos, pero en realidad esto con el perro despierto lo podemos hacer perfectamente bien. ¿Ah? Les puedo jurar que desde que empecé a hacer esto, que tampoco les voy a decir los años, pero son más de 20 y más de 25, una vez sola tuve que sedar un perro para hacer un examen ortopédico. ¿Ah? No cedo a los animales para hacer examen ortopédico, esto se puede hacer con el animal despierto, incluso si no quiere acostarse, por ejemplo el bulldog es renuente a estar en decúbito lateral por un tiempo muy largo, se puede hacer con ellos parados. No es necesario que estén en decúbito lateral, puedo hacer el test de compresión tibial sin problema. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, hay muchas, lo importante es siempre revisar menisco. El menisco es el que duele, la rotura del ligamento cruzado no duele. La forma que ellos tienen de apoyar y la claudicación es por la inestabilidad, pero no es por dolor. El dolor es en las primeras 48-72 horas por el proceso inflamatorio. ¿Ah? Entonces, en los perritos chiquitos que hacen todo ese escándalo, sabemos que es mentira, que nos están mintiendo o tienen una rotura de menisco, que en los perros chicos no se da, porque la rotura de menisco se da con el apoyo, porque el fémur rota hacia adentro, porque el ligamento no está, entonces ahí rompe el menisco. En esos chiquititos que se rompieron el ligamento y enseguida levantaron la pata, nunca se va a romper el menisco, entonces es mentira que tienen dolor. Siempre los exploramos, acá no se ve muy bien, pero cada vez que abrimos la articulación y vemos como una lengua blanca saliendo, emergiendo, no es normal. Eso es el menisco que se rompió, hizo versión del polo caudal y si está roto, hay que sacarlo. Si hay que sacarlo, que sabemos, el proceso degenerativo va a ser más rápido. ¿Qué sabemos también? Que con las técnicas extracapsulares, favelotibiales, la estabilidad que se logra en el postoperatorio no es al 100% porque es una técnica muy variable. ¿Ah? Los puntos de anclaje son muy variables, la fuerza de cada cirujano es muy variable, entonces los resultados son muy variables. Hay algunos pacientes que con una extracapsular favelotibial van a andar bárbaros y otros que no van a andar tan bárbaros porque es una técnica difícil de estandarizar. Por más que yo la enseñe, todas las personas a las cuales se las enseñé no las van a hacer iguales entre ellos y tampoco la van a hacer igual conmigo. Es difícil de transmitir, se puede transmitir lo general, pero no los detalles. Los perritos chiquitos andan muy bien con las extracapsulares, este es 10 días de postoperatorio, por eso está todo pelado, funciona bastante bien. En los perros de razas grandes no funciona muchas veces demasiado bien. Este es un perro que había sido intervenido quirúrgicamente con una extracapsular favelotibial. Ven el orificio donde se hizo, es muy abajo. Lo ideal es que sea en esta región. Al estar acá abajo, no le da estabilidad, le provoca dolor, entonces no tiene apoyo. Un perro de razas grandes es más fácil que falle. A él le hicimos una técnica de osteotomía que hoy en día son las más aceptadas a nivel mundial. Antes no teníamos una técnica quirúrgica para ligamento cruzado que fuera aceptada por todos los países,
a nivel mundial. Hoy en día sí tenemos las técnicas de osteotomías aceptadas a nivel mundial como las mejores, principalmente la TPLO. Esta es la TTA, que es el avance de la tuberosidad tibial, es una de las técnicas. Acá lo tenemos a él, 7 días del postoperatorio. ¿Ah? Pasamos del no apoyo y de la retracción del miembro a darle simplemente estabilidad y ahí ya tuvo apoyo. ¿Nos quedamos contentos con esto? No, va a ser un paciente para toda la vida porque tenemos que tratar el proceso degenerativo. Después tenemos técnicas extracapsulares también, pero tenemos modificaciones. Cuando entramos a modificar técnicas se nos complica. Tenemos enfermedades degenerativas muy importantes, ¿tá? Eso es un invento de la técnica de Tyrop y terminamos en esto, en la pérdida total del cartílago. Esta es la TPLO, que es la técnica que les decía más aceptada hoy en día. Y acá tenemos otro paciente donde con las técnicas de osteotomía este es el apoyo que se consigue, es un apoyo inmediato. ¿Ah? Ojo, porque esto puede pasar. Los tumores óseos a nivel de tibia proximal comienzan con inestabilidad de rodilla. Si ustedes tienen una inestabilidad de rodilla, pero con mucho dolor, ojo que tal vez no es rotura de menisco, es un tumor óseo que está creciendo. Ustedes lo operan y a las 2 semanas de la cirugía está con inflamación, está con calor, está con dolor y era porque había un tumor. ¿Tá? Esto me pasó a mí. Es un perro que yo operé, que tiene una extracapsular y que a las 2 semanas venía con un postoperatorio que no correspondía a la cirugía, le vuelvo a hacer una radiografía y era un tumor óseo. Entonces, todas las enfermedades osteoarticulares que vamos a tratar en la clínica, si no podemos hacer un tratamiento preventivo, van a dejar como secuela una osteoartrosis. ¿Ah? ¿Por qué es una osteoartrosis y no una osteoartritis? Porque no depende solo de un proceso inflamatorio. ¿Ah? Depende por procesos degenerativos directos del cartílago articular. Y una vez que estamos frente a esta enfermedad, lo vamos a tener que tratar toda la vida. Entonces la osteoartrosis, acuérdense que es no inflamatoria, no infecciosa y se da por la degradación del cartílago. Vamos a tener que tenemos un alto porcentaje de perros ya mayores de 1 año que van a tener osteoartrosis. En el gato, a partir de los 7 años, ya vamos a tener procesos de osteoartrosis y clínicamente el gato no nos va a manifestar absolutamente nada. ¿Ah? Pero ya sabemos que tienen cambios degenerativos tempranos. Esto obviamente no está para que yo se los explique, no está para que ustedes lo entiendan, simplemente está para que vean todos los niveles que se afectan cuando nosotros tenemos un proceso de osteoartrosis. Vamos a tener la sinovia alterada, vamos a tener el líquido sinovial alterado, vamos a tener el cartílago articular alterado y vamos a tener el hueso subcondral alterado. Esto nos está dando la pauta de la complejidad de la enfermedad y que es imposible tratarlo con una única medicación, con una única medida a lo largo de toda la vida de ese paciente. Vamos a tener que ir viendo todas esas variantes. Dentro del cartílago lo mismo. Vamos a tener pérdidas de muchas sustancias, de los proteoglicanos, del condroitin-sulfato, glicosaminoglicanos, condrocitos. Vamos a tener toda una alteración en ese cartílago que se va a destruir. ¿Ah? Miren cómo queda el cartílago articular frente a una osteoartrosis. Esto es cartílago relativamente sano. Acá ya tenemos casi la pérdida total y lo que estamos viendo tan colorado es el hueso subcondral. Eso duele muchísimo. Esta articulación está abierta así de esa manera, sin protección ninguna, porque le vamos a hacer una artrodesis. Ya asumimos que esa articulación la perdimos. Acá tenemos otro paciente que vino por una luxación de rótula. Miren el cartílago articular totalmente degenerado. Acá esta es la parte sana y todo esto está totalmente alterado. Por más que nosotros hagamos una intervención quirúrgica, y así en todas las articulaciones. La degeneración o el proceso degenerativo está en lugares específicos. Ahí ya lo pasamos. Sí, estamos sin micrófono, no, Ah, en... es acá. Pero Es un... me parece que es batería. No me hizo nada, ¿no?
Bien, y acá de nuevo, cuidado con él. Acá tenemos simplemente un ejemplo de cómo un proceso de osteoartrosis puede estar presente de forma iatrogénica también. Acá hay un cable irremediable que atravesó la articulación tibiotánsica. Esto obviamente genera mucho dolor y ahora vamos a ver, él estaba sin apoyo, ahora supuestamente en un momento él va a caminar. Enseguida se sacó el clavo automáticamente y comenzó a tener apoyo, porque hacía mucho tiempo que él tenía ese dolor. Pero, obviamente, con esa articulación en ese estado, no podemos decir, bueno, le sacamos el clavo y ahora una mariposa porque va a tener dolor. A ver si pasa. Voy. Tampoco. Perdón, pero hay problemas de micrófono. Ahí va. Acá está más cerca, ven que desapareció la articulación tibiotársica, acá tendría que estar el espacio intraarticular. Este C, después de hacer la remoción, pero obviamente no podemos olvidarnos del cuadro de base. Acá tenemos otra paciente de 12 años, ella tenía síndrome de Paulinia, osteoartrosis secundaria de distancia de cadera, rotura bilateral de ligamento cruzado, displasia de codo y tendinitis bicipital. Obviamente a esa paciente no le podemos dar un único tratamiento, porque tiene de todo. ¿Ah? Entonces hay que tratarla. ¿Me pasaste un micrófono, por favor? ¿El chiquito? Acá tenemos otro paciente, ella fue intervenida quirúrgicamente por luxación de rótula. Acá tenemos otro con luxación de rótula. Y acá tenemos otra que fue amputada. En realidad, todos los videos están colocados para demostrar que en realidad los pacientes que nosotros vamos a tratar por degeneración articular son de los más variados. Tenemos a todos los desarmados como Onyx, la Rottweiler de 12 años que no podía ni con la vida. Tenemos a Lili, que está radiante, corriendo en la playa. Y tenemos a Amélie, que está amputada con 14 años y que obviamente tiene un proceso de osteoartrosis fisiológica. ¿Ah? Entonces el abanico es enorme. Cuando nosotros vamos a pensar en el tratamiento, es imposible pensar en una única cosa. Por eso cuando me dicen, ¿vos cómo tratás a los pacientes con osteoartrosis? Es una ensalada. Los voy evaluando, les voy cambiando la medicación, voy alternando los principios activos, pero nunca hago algo de forma crónica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos los nutracéuticos, todas las terapias de medicina regenerativa, todos los tratamientos de fisioterapia funcionan y funcionan bien. Pero si nosotros hacemos algo de forma continua por el resto de la vida, primero, yo soy la primera en decirle, si yo tengo un animal y tengo que dar algo todos los días de su vida, todos los días, yo lo hago ni siquiera para mí. Tengo condromalacia bilateral de rodilla, tengo 6 discos intervertebrales que no funcionan, o sea, no lo hago para mí. Entonces, no lo voy a hacer para un animal. Y me pongo en ese rol de tutor. Entonces, lo que hago lo que hago es tener presente todas las opciones que hay. ¿No? Entonces, yo sé que lo más importante para el tratamiento de la osteoartrosis no es el manejo del dolor en sí, porque me va a afectar la calidad de vida. El dolor por una osteoartrosis muchas veces nosotros no los podemos detectar, ¿no? Porque pasa por cambios conductuales. No es que el animal cuando va a la realización clínica se puede encontrar el dolor puntual, porque no es dolor agudo, son dolores crónicos o reagudos. Hola, hola. Probando. O lo que nos cuenta y existe el responsable de este animal. Hoy en día, cada vez más, todas las terapias están pensadas en eso, ¿ah? En mejorar la calidad. Probando. Ahí, perfecto. Bien. Y tal vez avanzarlo de ahí porque no quiere más. Ah, bien.
Ah, me estás boicoteando. Feo, ¿eh? Entonces, bueno, me desconcentraste, me des mucha información. Entonces tenemos que tener esto presente. El tratamiento es lo que se llama multimodal. Yo voy a tener que utilizar varias drogas, varias opciones terapéuticas para poder mantener de forma estable y con una buena calidad de vida a ese animal a lo largo de su vida. Recuerden que vimos patologías donde tal vez con 1 año de edad esas articulaciones ya van a empezar a tener un proceso degenerativo. Y si ese animal vive 14 años, si yo me quemo todos los cartuchos en los 2 primeros, ¿qué le voy a dar cuando tenga 13, 14 años? No voy a tener mucha opción. Entonces el manejo tiene que ser lo más multimodal posible. Recordando que los antiinflamatorios nos ayudan, pero nos ayudan en determinados periodos, cuando hay reagudizaciones por ejemplo, algún ejercicio en exceso que hizo, o en días donde está muy frío, muy húmedo, donde se reagudizan. Pero después, en el resto del tratamiento, en realidad los AINES, los antiinflamatorios, no nos van a ayudar mucho. Los usamos, pero de forma puntual, y ahora cada vez más se está demostrando que hay que usarlo a subdosis por largos periodos de tiempo en esos momentos que los necesitamos, y no a la dosis que nos decían que lo teníamos que dar. Por ejemplo, el filocoxib decían 5 miligramos por kilo. Bueno, ahora en pacientes con osteoartrosis lo que hacemos es 0,1 miligramo kilo para mantenerlos más largos en el tiempo. Y sabemos que los podemos tener 30, 60 días sin problemas, sin provocar ningún daño a nivel renal. ¿Ah? El meloxicam hacemos lo mismo. Los antiinflamatorios ahora los empezamos a usar de esa manera para poder mantenerlos más a lo largo del tiempo. El control de peso es verdad siempre y cuando tengamos osteoartrosis en miembros pélvicos. Si los tenemos en miembros torácicos, está demostrado que no ayuda absolutamente nada. Los analgésicos son asociados, ¿verdad? Todo uso asociado. Cuando me llega por primera vez un perro que nunca fue tratado con un cuadro de osteoartrosis severo, entro con analgesia, gabapentina o pregabalina, son los 2 que más uso. La amitriptilina también la uso, pero no tanto. Uso generalmente pregabalina y gabapentina. De los 2, el que me gusta más es la gabapentina, veo un efecto más rápido y no tengo la complicación de tener que sacarlo de a poco. Lo puedo sacar de una sola vez. La pregabalina hay que ir sacándola de a poco porque como está el riesgo de que puedan tener una convulsión, hay que ir sacándola de a poco. Y la amitriptilina la doy en la noche, para que duerman mejor, porque una de las cosas que relatan siempre en pacientes con osteoartrosis es que no duermen, que pasan toda la noche caminando, entonces le uso la amitriptilina en la noche para que el animal duerma. Pero hago analgesia, hago antiinflamatorios, hago nutracéuticos, hago fisioterapia y aumento el movimiento. ¿Ah? Enseguida que yo recibo un paciente con osteoartrosis, lo primero que hago es le pregunto, ¿cómo es el día a día? Si me dicen, está todo el tiempo echado, sale poco, no sé qué, le cambio eso. Digo, bueno, a partir de ahora me lo sacan a pasear, me lo sacan a correr, el movimiento tiene que ser parte del tratamiento. No lo podemos dejar afuera de ese tratamiento. ¿Ah? Bueno, no corre de nuevo. Opa, ahora corrió de golpe. Entonces, ¿qué tenemos como opciones en plaza para proteger esos cartílagos articulares? Por un lado, tenemos los que van a recomponer la estructura del cartílago y por otro lado tenemos los que van a evitar que se destruya. Entonces, tenemos ácido hialurónico, condroitin sulfato, glucosamina, sulfato de magnesio. Todos estos los podemos tener juntos. El VitalFlex lo tiene, yo lo mando muchísimo. Ahí, perfecto. Bien. Y tal vez avanzarlo de ahí porque no quiere más. Ah, bien. Ah, me estás boicoteando. Feo, ¿eh? Entonces, va. ¿Cuándo lo doy? Cuando el animal se va a mover más. Y generalmente, ¿cuándo pasa eso? Cuando está el calor. Los días son más largos, la gente tiene más ganas de ejercitarse porque se acuerda que se tiene que poner la malla y que no llega, y agarra al perro y sale a caminar. Son articulaciones que se van a mover más, al moverse más necesitan que ese líquido articular sea denso, porque las articulaciones que tienen osteoartrosis tienen un líquido
que no es espeso, es más como agua, no amortigua, no desliza las superficies articulares de forma correcta y eso genera la destrucción y el dolor. Entonces ahí es cuando les indico el ácido hialurónico. Entonces siempre van a ver en una receta mía que dice plan verano, plan invierno. Es más, me llaman por teléfono y me dicen, te estoy llamando para marcar el control del plan verano, te estoy llamando para marcar el control del plan invierno, porque siempre le doy anotado qué meses hace tal medicación. El VitalFlex siempre lo mando generalmente en el verano. Hay veces que lo alterno en el medio, pero eso voy evaluando al paciente si tiene rangos de movimientos normales, si veo que está perdiendo y las articulaciones están más rígidas, si está pasando eso, mando de nuevo ácido hialurónico, ¿tá? Pero generalmente alterno. Después tenemos el ginseng, el resveratrol, la vitamina C, vitamina B1, B6 y B12, que van a ayudar. ¿Cuándo lo doy? Cuando el animal se va a mover más. Y generalmente, ¿cuándo pasa eso? Lo que hago es eso, alterno. Siempre, obviamente, evaluando si hay dolor. Solamente dejo con los llamados contraprotectores si el animal está estable en cuanto al cuadro doloroso. Que eso normalmente se logra, ¿ah? Con un tratamiento inicial de analgesia, de antiinflamatorios, compensamos el dolor y después lo que hacemos es un tratamiento preventivo. Otra droga que uso mucho es lo que se llama la tiazereina. La tiazereina es un inhibidor de la interleuquina 1. La interleuquina 1 es el principal inhibidor de inflamatorios a nivel de dispositivos articulares. Al bloquear la interleuquina 1, estamos evitando la destrucción de cartílago. Todos ellos generalmente intentan reparar o le dan un ambiente propicio a la articulación para que repare lo que se rompió. La vía que hace es evitar que se rompa. Entonces la uso mucho en animales viejos, donde el organismo está agotado y sabemos que no podemos reparar todo lo que se rompió. Ojalá pudiéramos, porque sería descubrimiento del siglo, pero ni siquiera para nosotros las personas existe un tratamiento que nos recupere el cartílago articular, por eso existe prótesis de cadera, prótesis de rodilla, porque una vez que el cartílago se empieza a salir, se va, lamentablemente. Es de uso humano. En Uruguay hay 2 laboratorios, el nombre comercial es Bulartrin o Actrodar. La dosis para perros es de 2 a 15 miligramos por kilo, las cápsulas vienen de 50 miligramos, a veces las tenemos que remanipular para perros muy chiquitos. Matías González, en la sucursal del centro de Andes, y que la Y continuamos. Esos son los 2 nombres comerciales. 2 a 15 miligramos kilo de diacereína, de 2 a 15. Mulartrin o Artrodar. ¿Ah? Sí, bien, perfecto. Estábamos diciendo que resveratrol, vitamina C, vitamina B en todas sus formulaciones de 1, B6, B12, y el ginseng nos ayudan mucho, no solamente como efecto antioxidante, sino para que esos pacientes que tienen alguna otra enfermedad concomitante, como puede ser el síndrome de Caudaquina, que genera un déficit neurológico. Entonces, de esa manera estamos tratando el proceso degenerativo articular y también el déficit neurológico que tenemos. Ahí va. No escucharon los acá adelante, preguntaron si la diacereína por cuánto tiempo. No me quiere. Está perfecto. No, Ah. decía que si puedes repetir la pregunta. Claro. No. Ay, pero sí, ahora sí, tal vez se rompió. No. Pero la verdad, bueno, disculpe, Zoom, tenemos problemas técnicos, ya vamos. Pronto. No ha pasado, estamos nuevamente. Entonces, habían preguntado la diacereína por cuánto tiempo. La diacereína, la FDA en Estados Unidos la había suspendido porque un paciente humano murió por una falla hepática. Por causa de eso la sacaron del mercado y luego la volvieron a incorporar. Entonces, si bien está demostrado que no causa insuficiencia hepática, lo que es recomendado
es cada 3 meses hacer un funcional hepático para ver si todo está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la reína, que es el metabolito activo de la diacereína, se metaboliza a nivel del hígado, entonces si hay una insuficiencia hepática no se va a metabolizar, se va a acumular y ahí podemos tener problemas. Entonces, lo aconsejado es no pasar los 3 meses, los 90 días sin tener un funcional hepático. Y después, si todo va normal, se puede seguir. Yo particularmente tampoco lo hacía, no hago nada de más de 90 días. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces en los inviernos mando la diacereína a los animales viejos, en el verano el Vitalflex, en el medio hago colágeno o resveratrol con vitamina B. Voy alternando, pero nunca los dejo de evaluar. Son pacientes que una vez que los empezamos a tratar, no podemos dar un plan y andarte para tu casa por 10 años a ver qué pasa. Cada 6 meses hay que volver a controlarlo. Es el periodo más o menos ideal para poder mantener la enfermedad controlada sin que necesitemos usar analgésicos o antiinflamatorios de forma frecuente. Si nosotros podemos mantener controlada, entre paréntesis, la enfermedad, vamos a evitar mucho el uso de antiinflamatorios. Ahora no sé si no pasa porque... Ahí va. Bueno, acá estaba. La diacereína. Lo que pasa es que les hablé sin la evidencia científica. Hay artículos publicados que demuestran el efecto de la diacereína. ¿Cuál es el problema con los estudios de cualquier tipo de nutracéutico, de droga para la osteoartrosis? Es muy difícil hacer un estudio que pueda depurar todas las variables que tenemos en los pacientes con osteoartrosis. Citoquina. Yo, por ejemplo, no puedo. He intentado hacer muchas tesis de grado, trabajamos mucho con osteoartrosis, pero para hacer un estudio bien, yo tengo que dejar al animal sabiendo que tiene dolor, sabiendo que está perdiendo calidad de vida, porque le tengo que dar una medicación sola cuando sé que no le voy a hacer nada con una medicación sola. Entonces, no lo soporto y rápidamente le doy drogas de rescate y automáticamente tiene que salir del estudio. Y a nivel mundial tampoco tenemos muchos trabajos que solamente vaya estudiando una cosa puntual en un N muy grande. Porque pasa eso, que sabemos que son pacientes que la están pasando mal, pero que yo los tengo que mantener en el estudio para ver si eso funciona. Y tal vez eso puede ser buenísimo, pero en el contexto del tratamiento multimodal y no en el tratamiento de droga única. Porque sabemos que la osteoartrosis no puede ser tratada de forma única con una única cosa. No hay manera. Ojalá se pudiera, ojalá se descubra. Cada vez es una de las enfermedades que más estudios tiene, pero es muy difícil. Ese trabajo es nuestro. Utilizamos condroprotectores, comparamos la diacereína con el Artrin. A un grupo, después de la cirugía con rotura de ligamento cruzado, le dábamos el Artrin, a otro grupo de rotura de ligamento cruzado le dábamos la diacereína. Y ahí comparábamos los efectos radiológicos, si había cambios radiológicos, y en la calidad de vida. El micrófono está acá. Está, perfecto. Bien. Mientras se carga un minuto, o si no, se está acá. Está acá que tenés. Eres la chica promotora. Bueno, tenemos muchos trabajos que afirman que los nutracéuticos funcionan. Muchas veces nos quedaba esa duda, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos mucho el efecto placebo. No, todo bien. El efecto placebo. Que cuando nosotros tenemos que hacer mucha empatía con los dueños de los animales, o los tutores, ahora no se puede decir más dueños. Con los tutores. Entonces, si al tutor le caes bien, todo lo que vos hagas por ese animal, él lo va a ver y va a decir, mejoró, está bárbaro. Entonces, es una delgada línea roja de poder evaluar, siento voces. Hay voces. Hay voces acá. De evaluar cuándo está funcionando verdaderamente y cuándo es el efecto placebo. Todos los estudios que tenemos hoy en día, que si bien dicen y afirman que funcionan verdaderamente, además lo sabemos, porque lo vemos en la clínica diaria, cuando hacemos todo un protocolo con nutracéuticos, con condroprotectores, con medicación preventiva, lo vemos que funciona, pero no sabemos en realidad el grado en que funciona, porque el efecto placebo es grandísimo.
Es grandísimo al punto de que muchas veces el grupo control que toma agua mejora en las tablas de calidad de vida con respecto a los que tomaron verdaderamente la medicación. Hasta ese punto podemos llegar. ¿Ah? Pero en medicina humana, por ejemplo, con respecto al uso de los nutracéuticos, sabemos que la población asiática responde mucho mejor a los nutracéuticos que los europeos. ¿Ah? No se sabe muy bien por qué, pero es así. Entonces, no sabemos si, por ejemplo, en medicina veterinaria, algunas razas responden mejor a los nutracéuticos que otras. Hay un mundo todavía para estudiar, hay un mundo para investigar. La evidencia hasta ahora es que mejoran, nosotros lo vemos en el día a día, ¿ah? Que sabemos que no es muy válida. Siempre yo les digo que en la pirámide la percepción personal es como hay memes que dicen, está la opinión de mamá y la evidencia científica, y la opinión de mamá tiene más peso que la evidencia científica. Esto muchas veces es igual. ¿Ah? La opinión del clínico muchas veces tiene más peso que la evidencia científica, pero es porque estamos todos los días con los pacientes, los vemos todos los días cómo responden, cómo llegaron a la consulta la primera vez, cómo van evolucionando. Entonces eso muchas veces no lo podemos demostrar científicamente, no podemos decir, no, mirá, el Vitalflex verdaderamente le funcionó, el Vitatón verdaderamente le funcionó. Hay veces no podemos cuantificar esa mejora, pero sabemos que mejora. ¿Ah? Entonces, en el tratamiento de la osteoartrosis funcionan y muy bien y los damos todo el tiempo. También está la medicina regenerativa, otra, el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico, infiltrado de forma local dentro de las articulaciones. También hay estudios científicos que demuestran que resultan, que dan buenos resultados. El cuánto es muy difícil. Puede ser que a unos les funcione mejor, a otros les funcione peor, pero hay un efecto real. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas estimula las plaquetas son antiinflamatorias. ¿Ah? Yo hace poco quedé con una parálisis de la parte derecha por una compresión del ciático. Fui a hacer acupuntura y de arranque el tipo me dijo, mira, si vos venís a hacerte acupuntura pensando en la energía, en los chakras de no sé qué, esto no es así. Esto es bien científico. Acá en el pinchazo van a ir las plaquetas son antiinflamatorias, como el efecto es antiinflamatorio sobre el nervio, te vas a mejorar. Y es así. ¿Ah? Entonces, esto tiene una base científica. ¿Ah? Hay un efecto real, que en algunos puede ser mayor o en algunos puede ser menor, pero la hay. ¿Ah? Es verdad que todavía no sabemos muy bien cómo centrifugar las plaquetas, qué cantidad de plaquetas es necesaria para tener el efecto antiinflamatorio, todavía se está estudiando. Puede ser que coloquemos un número de plaquetas que no sea suficiente para ese animal, que precise más, entonces por eso no le funciona tan bien. Eso no lo sabemos, lo seguimos estudiando, pero sí es real que funciona. Esto es más o menos un poco lo que decíamos, el por qué es tan variable los resultados, porque tenemos el efecto placebo. Si le caemos bien al dueño, marchamos. Tenemos que ser más cuidadosos todavía con el seguimiento de esos pacientes, porque hay veces que yo lo veo, le tengo que decir al tipo, pero no está bien. Y él me dice, no, pero sí, está mucho mejor. No. Y es una lucha constante, porque si a él se le pone que está mejor, vos tenés que luchar con él para decirle, no, no está bien, porque tenemos ese efecto placebo. ¿Ah? Bueno, uso hoy en día de plasma rico en plaquetas, hay muchísimo, y cada vez más estamos colocando, infiltrando las articulaciones. Y ojo, porque cuando yo hablo de infiltrar, no estoy hablando de poner corticoides adentro de la articulación. El término infiltrar para medicina humana es poner un corticoide, salís como balazo, pero ¿qué pasa? Es nocivo para los condrocitos. Cada corticoide que tome contacto con un condrocito, te lo mata. Y si lo mata, vamos a tener, después de esa mejora temporaria por haber sacado la inflamación de forma rápida con el corticoide, vamos a tener toda la cascada destructiva de ese cartílago. Entonces, cuando hablo de infiltrar o colocar plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico o células madre, pero nunca corticoides. ¿Tá? ¿He colocado corticoides? He colocado corticoides. ¿Cuándo? Cuando son pacientes de 15, 16 años que no tengo ya cómo levantarlos, porque obviamente llega un momento que se agotan las opciones, que si lo tengo con fisioterapia, lo tengo con analgesia, lo tengo con nutracéuticos,
lo tengo con todo la vida y por haber, y el tipo no mejora, le pongo un corticoide intraarticular, ¿tá? Para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque sé que no me va a vivir 5 años más. Ya tiene 17, ya tiene 18. No va a vivir 10 años. ¿Qué me importa matarle un condrocito? ¿Ah? Quiero por lo menos en los últimos meses de vida que esté más o menos bien y que tenga una muerte digna. Entonces, sí, en esos pacientes le infiltro con corticoides, pero si no, no. ¿Ah? Corticoides mata los condrocitos y es lo que no queremos. ¿Ah? Esta presentación les queda, entonces les va a quedar los volúmenes que inyectamos. Estos volúmenes es independiente de lo que ustedes coloquen. ¿Tá? No importa lo que sea que vayan a colocar adentro de una articulación, estos volúmenes para esas articulaciones se respeta en cada una y es por el espacio de la articulación. Y siempre se aconseja sacar un poco de líquido articular y colocar lo que queremos colocar para no aumentar la presión y no generar dolor e incomodidad después de la infiltración. La fisioterapia ayuda muchísimo. ¿Ah? El paciente con osteoartrosis tiene que hacer fisioterapia, no hay vuelta, magnetoterapia, láser terapia, acupuntura, ayuda y mucho. Entonces yo los mando y hasta que los mando, porque ellos tienen mucho más paciencia que yo, entonces todo lo que es hacer ese tipo de tratamiento yo no podía. Hay un nuevo antiinflamatorio no esteroideo que es el Grapiprant, que es una opción al filocoxib y al carprofeno, que funciona muy bien en osteoartrosis. No tenemos en Uruguay todavía, hay estudios muy recientes, del 2024, que yo sepa, no hay, eh, pero los visitantes de los laboratorios no me quieren mucho, no van nunca a ofrecerme productos, así que no sé si vino y no me lo ofrecieron. Pero está ahora en las últimas publicaciones porque tiene menos efectos adversos, no actúa contra las COX-2, entonces no perdemos todas las propiedades antiinflamatorias que ellas tienen, actúan directamente sobre las prostaglandinas, entonces tiene un mejor efecto antiinflamatorio con menos efectos secundarios en el organismo. Entonces es por donde se está yendo ahora. Y bueno, y todos sabrán, porque ha inundado las redes, las vacunas contra el factor de dolor neural, que ya tenemos una en el mercado que es Librela, genera anticuerpos que actúan contra los factores del dolor neural. Con respecto a Librela, hoy en día hay una polémica enorme porque al parecer puede provocar trastornos neurológicos con déficit propioceptivos, ataxia, entonces está como medio en lucha a nivel mundial el uso de Librela. Es verdad que hay pacientes que mejoran muchísimo. En Uruguay tenemos pacientes tratados con Librela y se nota mucho el cambio, ¿no? Mejora muchísimo la sintomatología y saca verdaderamente el dolor. Pero claro, tenemos un N muy bajo. En otros países del mundo tienen un N mucho más grande, entonces están viendo todas las complicaciones, incluso hay juicios contra el laboratorio por esas alteraciones, pero es algo que se sigue estudiando, se siguen mejorando las vacunas y son una opción a futuro. Entonces, nada, en realidad lo que quería dejarles en claro con esta charla es que si bien tenemos productos en el mercado que actúan y actúan muy bien, la clave del éxito va a estar en saber combinar todas las opciones terapéuticas y nunca olvidarse que un paciente que quedó con un proceso degenerativo articular, nunca más lo van a poder dejar abandonar, dejar de controlar y ir cambiando las opciones terapéuticas en base a los síntomas clínicos que tenga. ¿Ah? No es una enfermedad que digan, bueno, hago esto y pronto, le doy un antiinflamatorio y pronto, porque es imposible. Siempre van a tener que estar cambiando esas opciones terapéuticas. Bueno, muchísimas gracias. Me quedé sin batería en el celular. No sé qué era él. No soy más, no, yo no puedo ser por lo menos nadie se durmió, alguno cabeció ahí, pero le abrí más fuerte y pues, despertó. Bueno, muchas gracias a la gente del Zoom, pobre, que quedaron ahí abajo. Están. ¿Hay alguna pregunta en el Zoom? Ah, bien. En su opinión, la displasia de cadera es un factor predisponente en la edad.
La pregunta. Sí, yo tampoco. En su opinión, la displasia de cadera es un factor prediferente en la edad. No entendí mucho la pregunta de la displasia de cadera. La displasia de cadera es una alteración hereditaria que si los factores ambientales favorecen la expresión del gen entre los 2 a 4 meses de edad, va a manifestarse la enfermedad. Podemos tener el gen en el paciente, pero si no se dan las condiciones ambientales en ese periodo de edad no la va a manifestar. Pero no sé si la pregunta iba orientada por ahí. Ozono ayuda. Sí, también. Todo lo que sea de rehabilitación y medicina regenerativa como la ozonoterapia ayuda. Sí, sí, era este. No sé si acá había alguna pregunta, porque estamos leyendo solo las preguntas al Zoom. Sí. Las patologías osteoarticulares. Ah, excelente pregunta. Sí. Está la luz verde. Si está la luz verde, el Zoom me escucha, ¿no? Ahí va. Hoy en día se sabe que las castraciones tempranas predisponen a las patologías osteoarticulares. ¿Quién lo dice? Lo dice el país que más millones de castraciones tempranas ha hecho, que es Estados Unidos. Entonces, seríamos muy necios si no le creemos, porque son el número 1 en castraciones tempranas. Y se ha demostrado que sí. Entonces, lo ideal es que se haga después del año. ¿Qué pasa con las hembras? Tenemos el tema de que tienen que castrarse antes del primer celo para ayudar en la predisposición de los tumores mamarios. Sabemos que si pasa un celo, ya va a haber un porcentaje de predisposición. Entonces, en las hembras, en los machos no pasa nada. Si es un macho, lo puedo castrar perfectamente después de los 13 meses. Espero que desarrolle todo el sistema musculoesquelético y lo castre. El tema son las hembras. ¿Ah? Lo ideal sería esperar los 13 meses, pero le estamos haciendo la contra de los tumores mamarios. Entonces, lo que yo recomiendo es esperarlas lo máximo que se pueda, sin que entre en el primer celo, pero no hacerlo con 4 meses, a edades muy, muy, muy tempranas. ¿Ah? Esperarlas lo máximo que se pueda, porque sí, está totalmente demostrado, la castración temprana predispone a patologías osteoarticulares. Sí. Porque las hormonas sexuales están vinculadas a las hormonas de crecimiento. Entonces, cuando vos disminuís las hormonas sexuales, estás disminuyendo las hormonas de crecimiento, alterás todo el metabolismo, entonces hay un crecimiento menor y la asincronía entre el desarrollo muscular y esquelético se acentúa más. Ya de por sí, el tejido óseo se desarrolla más rápido, a una velocidad más rápida que el muscular. Y eso genera un estrés. Cuando vos disminuís las hormonas de crecimiento, esa disparidad de crecimiento se nota más, entonces ahí va a haber una lucha mayor, un estrés constante en las articulaciones por ese crecimiento asincrónico, y eso es lo que genera el sufrimiento del cartílago, la predisposición a osteocondrosis, la alteración a nivel de las congruencias articulares, que te va a dejar como consecuencia una enfermedad articular. Es por causa de eso, porque hay un vínculo súper estrecho entre las hormonas sexuales y las hormonas de crecimiento. Esa pregunta que hicieron es súper importante. No esperar a dar suplementos, cualquiera sea él, cuando nosotros tenemos sintomatología. Una vez que nosotros diagnosticamos que ese paciente tiene osteoartrosis, por más que esté compensado, que esté súper bien, corriendo, saltando, jugando, con una vida que parece absolutamente normal, no podemos dejar de no darle ningún tipo de tratamiento y esperar a que venga con dolor para arrancar toda la batería de tratamiento. ¿Ah? Lo ideal es mantener un tratamiento preventivo para que no vuelva a aparecer el dolor, para que no tenga dolor en ningún momento. Entonces no es decir, bueno, tiene osteoartrosis, le saqué el dolor inicial, lo traté, mejoró, pronto. Pasan 2, 3 años y no hacemos absolutamente nada. Porque sabemos que en esos 2, 3 años que no hacemos absolutamente nada, la enfermedad va a avanzar, va a seguir avanzando. Y cuando vuelva otra vez, va a volver otra vez con una destrucción más grande, con dolor. Ahí tenemos que empezar y siempre nos tenemos que acordar que esto es importante cuando nosotros tratamos el dolor. Alguien ya se quiere ir, puso el GPS y te está diciendo dobla a la derecha. Alguien me está queriendo huir, así que vamos a responder las preguntas rápido.
Cuando yo saco a un paciente de un cuadro doloroso por osteoartrosis, la primera vez me va a llevar X tiempo, 15 días. Cuando lo estabilizo, si vuelve a recaer, me va a llevar 30 días sacarlo. Si lo dejo pasar y vuelve otra vez, 45. Cada vez que yo tenga un episodio doloroso y lo repita, voy a demorar mucho más que la vez anterior en otra vez estabilizarlo. Entonces, por eso es importante que una vez que yo lo estabilicé, no abandonarlo a la deriva. Hacer este protocolo que les decía de alternar ácido hialurónico, colágeno, antioxidantes, omega 3. No sé si lo mencioné, el omega 3 lo uso mucho también. Lo que hago, porque las cápsulas muchas veces a los animales no les gusta, los mando a succionar con una jeringa el contenido, que se lo tiren en la comida, si no les gusta la cápsula, o si no, el requesón funciona bárbaro para las cápsulas, se mandan todas las cápsulas sin problema, pero si no se puede succionar y colocar en la comida. Pero el omega 3 también lo mando en el protocolo de prevención. Siempre mando un tratamiento preventivo para que el dolor no vuelva, porque sé que si vuelve me va a costar mucho más que la vez anterior para sacarlo. No sé si hay alguna pregunta en el Zoom. ¿Alguna pregunta acá? Sí, allá hay una manita. Sí, el gato, ella preguntó si cómo manejamos la osteoartrosis en gatos, no porque haya visto esa foto del gato más lindo del planeta y se acordó que los gatos tienen osteoartrosis. Él es Domingo, mi gato tiene 14 años. Sino, ella hizo la pregunta porque el gato es muy difícil de nosotros evaluar los cambios por osteoartrosis. Pues ya le decía, ellos tienen una osteoartrosis temprana. A los 7 años ya sabemos que a nivel de rodilla, a nivel de codos, a nivel de cadera, ya tienen procesos de osteoartrosis. Al igual que en el perro se puede dar todo lo mismo que en el perro. El Vitalflex se puede dar en gatos, el Vitatón se puede dar en gatos, el omega 3 se puede dar en gatos. Tenemos la ventaja de que a la gran mayoría de los gatos les gusta el pescado. Entonces tenemos muchas opciones. ¿El qué? Puré, o sea, polvo. No mando comprimidos. Los mando, no, los mando a hacer polvo. Y bueno, hay gatos que son más dulceros y otros que son más saleros. No sé si es saleros. Pero, por ejemplo, el dulce de leche funciona mucho en los gatos. Lo ensuciás y chau, y que se lave, o miel, algo pegajoso. El gato odia estar sucio, entonces todo lo que le pongas lo va a tolerar. Pero sí, nunca mando comprimido. Porque yo tengo gato y a mí se me complica dar un comprimido. No le daría todos los días un comprimido ni loca, porque es una lucha constante, ¿no? Y obviamente nosotros, con nuestros animales, somos de terror. Yo mando a hacer muchas cosas que con mi gato no lo hago ni loca. Busco pacientes para proyectos, a mi gato no lo voy con un proyecto ni aunque me mate. Pero sí, igual soy bastante. Y otro truco que me enseñaron en Brasil, que funciona muy bien en gatos, es agarrar manteca, poner el polvo del comprimido mezclado con la manteca y llevarlo al freezer. Y darle esos bloquecitos de manteca, les encanta. No sé por qué, pero les encanta. Es una opción que funciona. Sí. Manteca, puede ser pasta de maní, con la droga, se pone al freezer y después se le da al gato. No sé por qué, pero les encanta. Hay otros que son más amantes de la aceituna, entonces les mando a triturar aceituna y ahí va la medicación. Pero sí, el gato obviamente sabemos que es más complejo para todo, pero el tratamiento es exactamente el mismo que para el perro. Lo único que el diagnóstico es más tardío, porque en realidad el responsable del gato se va a dar cuenta que está mal cuando no puede subir a las cosas, o se intenta subir y se cae, o queda más agarrado de las uñas, de las cosas, porque no puede saltar. Esa pregunta que hicieron es súper importante. No esperar a dar suplementos, cualquiera sea él, cuando nosotros tenemos sintomatología. Una vez que nosotros diagnosticamos que ese paciente tiene osteoartrosis, por más que esté compensado, que esté súper bien, corriendo, saltando, jugando, con una vida que parece absolutamente normal, no podemos dejar de no... bueno, ella está preguntando si la sarcopenia, les digo en el Zoom, puede ser un hallazgo de osteoartrosis en los gatos, sí, porque van a tener una movilidad menor, entonces se afecta todo lo que es la masa muscular. Igual en el gato ya de por sí tienen como masas musculares media flácidas, a no ser que sea un gato muy activo.
Pero el mío, por ejemplo, nunca tuvo masa muscular. O sea, siempre fue un gordito flácido, ¿ah? De joven. Entonces, hay veces que está relacionado y hay veces que no. Hay gatos más atléticos que tienen unas buenas masas musculares y ahí sí, cuando empiezan a desaparecer es porque están con cuadros de degeneración articular. Hay otros gatos que no, que ya son medio así, ¿no? Pero sí, por ejemplo, él que tiene 14 años, que no muestra ninguna sintomatología, yo tendría que haber sido un dueño responsable y haberle empezado a dar contraprotectores a partir de los 7. No solo. ¿No? Me hicieron esa pregunta que yo no quería responder. Me acaban de preguntar si uso el Pentosan. Yo quiero continuar viva, no quiero que me manden a nadie a mi casa. Te dejo a tu Hicimos un trabajo, lo que pasa es que hicimos un trabajo con un grupo de animales donde le dábamos la medicación y evaluábamos los factores de la coagulación. ¿Ah? Se alteran los factores de la coagulación y me pasó que una colega le dio a su perro, tuvo un tumor de vaso, se olvidó de decirme que le dio el Pentosan y me hizo un hemoabdomen después de la cirugía, porque es una realidad que los factores de la coagulación se alteran, porque es el mecanismo de acción. Evita la coagulación para que los vasos sanguíneos lleguen más al hueso subcondral, del hueso subcondral al cartílago, y ese es su efecto. Yo no sé si en el momento que voy a estar tratando al animal va a precisar pasar por una cirugía. Entonces no le quiero complicar la vida a los cirujanos porque entonces lo que es ser cirujano es que te pase una complicación de esa. Entonces no lo uso. No lo uso, pero tampoco mando a que no lo use. ¿Ah? Yo tuve experiencias no positivas. Pero bueno, esto es como les decía, la opinión de la madre, que queda muchas veces arriba en la pirámide cuando en realidad tendría que estar por el piso. Esa es mi opinión, que para mí va a estar arriba de la pirámide, pero para el resto va a estar en el piso porque no tengo evidencia más que esa. Más que agarramos un grupo de animales, le hicimos el tratamiento que indica el laboratorio, le hicimos análisis sanguíneos de Crasis en forma secuencial, en todo se alteró los valores de la coagulación, demoró mucho en restablecerse los valores normales, entonces en realidad es un riesgo de que si ese animal durante el tratamiento precisa de cirugía, puede tener una complicación, porque de hecho operé un perro con tratamiento que se me complicó, me pasó. Entonces esto es como después ves la vaca y lloras, o sea, me pasa eso. Pero en realidad hay trabajos que respaldan su efecto, pero no puedo dar más información porque no lo uso y tampoco lo indico. En el tratamiento multimodal nunca le voy a decir a alguien que vaya a mi consulta que se lo dé. Voy a otras opciones que tal vez no son tan efectivas, pero que son menos invasivas. Pero está en el mercado y da resultados. Oh, pues el del Zoom se nos fue, o sea que si alguien tiene preguntas en el Zoom, marchó. Más. Si no estoy acá, si alguien tiene. Bueno, si no, muchísimas gracias. Bueno, ella está preguntando si la sarcopenia, les digo lo del Zoom, puede ser un hallazgo de osteoartrosis en los gatos. Sí, porque van a tener una movilidad menor, entonces se afecta todo lo que es la masa muscular. Igual en el gato ya de por sí tienen como más